módulo, la primera sesión del módulo de nóminas y seguros sociales. Os voy a dejar los micrófonos abiertos, ¿vale? Por si tuvierais alguna necesidad de pararle o de preguntarle algo, que simplemente con que activéis el botón del micrófono le podéis hacer la pregunta, ¿vale? Iñaki, cuando quieras, por favor, puedes empezar con tu clase. Gracias. A ti, Alberto. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar el módulo de nóminas y seguros sociales. Es un poquito más complicado que el de contratos de trabajo, ¿vale? Pero, bueno, porque de contratos de trabajo, pues al final, pues todo el mundo ha visto siempre algo o ha tenido acceso a un primer contrato, pero lo que son la confección de nóminas y seguros sociales, de entrada son un poquito más complicados. Tenemos horas, ¿vale? De formación, yo creo que son suficientes. Probablemente el día de hoy, que constará de 2 horas, y el próximo día, que creo que es el 2 de junio, ¿vale? Que son otras 2 horas, será la parte más teórica. Y eso que voy a intentar que conforme vayamos avanzando en el temario que se ha subido para el día de hoy, si tenéis dudas que podamos llevar en algún caso práctico, pues lo iremos haciendo, ¿vale? Hoy, sobre todo, familiarizarnos con conceptos que probablemente hayáis oído alguna vez, pero que no sepáis muy bien qué significan, como por ejemplo lo que es el salario como tal, los devengos salariales, los que son extrasalariales, las bases de cotización por contingencias comunes, las bases de cotización por contingencias profesionales, las cotizaciones adicionales por horas extraordinarias, los periodos de devengo, el devengo de las pagas extraordinarias, cálculos, para que os vaya sonando, ¿vale? Que, bueno, tarde o temprano, si os metéis en el mundillo de los recursos humanos, son conceptos que vais a manejar mucho. Yo leo ciertas cosas, ¿vale? Conforme vaya avanzando, cualquier palabra que no entendáis, oye, esto no sé lo que es. Paramos, tenemos tiempo, lo repasamos, lo volvemos a explicar, lo que sea necesario, ¿vale? Si veis que voy muy deprisa, porque hay veces que me paro poco en ciertas cosas porque las doy por sabidas y de repente pues, surge, oye, esto no sé lo que es, me lo decís, ¿vale? Que para eso os han dejado los micros abiertos, tenemos el chat, cualquier cosa, paráis y lo comentamos, ¿vale? Venga, sin miedo. También, como es la primera vez que se imparte, o sea, como hoy es el primer día del módulo, y por lo que he comentado con Alberto, para que os quedéis un poco tranquilas y tranquilos, en cuanto al modo de evaluar, ¿vale? Mi primera intención hoy, antes de impartir el temario, es una evaluación muy similar a la que se ha hecho con el módulo de contratos de trabajo. Es decir, 2 supuestos, ¿vale? De confección de nómina y confección de los seguros sociales de esa nómina, ¿vale? El primero, más sencillito, ¿vale? De, pues bueno, conceptos básicos, con pocas incidencias en la nómina del mes de devengo y una confección de seguros sociales muy básica, ¿vale? Constará de, bueno, el primer ejercicio, 5 puntos. El otro segundo ejercicio va a valer lo mismo, van a ser otros 5 puntos, pero será un poquito más complicado. No para amargaros la existencia ni la vida, que no es mi intención, sino porque en el mundo real lo normal es que las nóminas tengan muchísimas incidencias, ¿vale? También depende de las empresas. Hay empresas que las nóminas son prácticamente planas todos los meses, pero aunque no se quiera, es decir, aunque un salario de un trabajador esté pactado de antemano y todos los meses tenga que cobrar lo mismo, pues hay circunstancias personales que afectan a la nómina, como puede ser pues, una baja por maternidad o por paternidad, una muy común que es la incapacidad temporal, que a lo largo de un año un trabajador se pone malo un promedio de mínimo 12 días, pues bueno, os va a tocar, ¿vale? Y es importante. No es complicado, si no lo habéis visto nunca, pues habrá cosas que os choquen, ¿vale? Pues nos pararemos, lo volveremos a explicar las veces que hagan falta y os prometo que puede ser divertido, ¿vale? Al principio puede ser algo soporífero, pero bueno, que son conocimientos muy útiles, ¿vale? Porque en algún momento, aunque nos dediquéis a esto, os toparéis con una nómina, aunque sea vuestra, y necesitaréis saber si eso está bien confeccionado, bien abonado, si lo que están haciendo es correcto. Tenéis que saber interpretar una nómina en el sentido de saber qué convenio colectivo se os aplica,
ir al convenio, ver si los conceptos que se devengan son correctos, si se están cotizando correctamente, si el porcentaje de IRPF está ajustado a vuestras circunstancias personales, en fin, una serie de variables que no son excesivas, pero la primera vez de entrada cuando uno ve una nómina, pues se puede sorprender, ¿vale? Cuando algo parece sencillo, decir, tú vas a cobrar 1.500 euros brutos. Bien, pues hay gente que dice, ¿brutos qué es brutos? Bueno, pues brutos es cantidades brutas antes de deducciones, ¿vale? Tenéis que saber qué deducciones son. Otro problema que tenemos en laboral, aparte de que es muy... hay muchas cosas que se dejan a la interpretación o a la jurisprudencia, porque las normativas no es que sean muy ambiguas, pero sí que ceden parte de lo que es la negociación a la voluntad entre las partes. Bueno, adicionalmente a eso, lo que sucede es que no hay como tal un recibo de salarios normalizado, ¿vale? No hay un recibo de salarios estándar. Os podréis encontrar con recibos de salarios muy bien especificados en el que se vea los devengos salariales, los devengos extrasalariales, otros descuentos, aportación del trabajador, aportación de la empresa, base sujeta a IRPF, base exenta, retribuciones en especie, todo eso que lo vamos a ir viendo, ¿vale? A lo largo del temario, eso es un caramelo. Es decir, cuando os topéis con una nómina así vais a decir, jo, qué fácil, ¿no? Que todo es muy sencillo. Y luego vais a tener el lado opuesto. Vais a ver nóminas a lo largo de vuestra vida laboral que lo único que van a poner es un concepto uno debajo del otro y no te va a especificar si son devengos salariales, si son devengos extrasalariales, si son retribuciones en especie, ¿vale? Lo vais a tener que saber interpretar. Con el módulo de 10-12 horas que tenemos, ¿vale? Yo creo que para una primera impresión, incluso para aprender ciertas cosas bastante repetitivas en el mundo de las nóminas y seguros sociales es más que suficiente, ¿vale? Aprender a confeccionar nóminas de manera correcta, con todas las peculiaridades que pueden tener, puede llevar años, ¿vale? Años. Todavía hay días que aprendo de ciertas nóminas, ¿vale? Sobre todo si son nóminas que se salen un poquito de lo normal, pues hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Más que nada es porque son todos los meses, es decir, una persona que tiene ciertas peculiaridades especiales como trabajo internacional que no tributa en el extranjero y afecta una parte proporcional de las pagas, pues hay que mirarlas con mucho detalle. No es lo normal es que tengáis unas nóminas relativamente decentes en cuanto a sencillez, ¿vale? Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Lo dicho, tenéis el micro abierto. Cualquier duda, pregunta. Iñaki, vas muy rápido. Esto vuélvemelo a decir que no me he enterado. O esto seguro que es así. Es que no me queda claro. Me lo decís y volvemos a empezar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Primero un poquito de teoría muy sencillita, ¿vale? Porque el sílabus inicial me parece que se dedicaba una primera hora a concepto de lo que era un poquito la nómina y los trabajadores por cuenta ajena. Lo hemos resumido en muy poquita cosa, ¿vale? Vamos a ir un poco avanzando en las páginas del temario y cualquier cosa me vais diciendo, ¿vale? Vamos a ver lo que es el recibo de salarios, ¿vale? O la nómina. Tenemos que diferenciar lo que es la nómina en sí y lo que se consideran cantidades salariales y cantidades extrasalariales. Lo iremos viendo un poquito más adelante, ¿vale? No todo lo que se le paga al trabajador tiene la consideración de salario. Y eso es uno de los inconvenientes a la hora de calcular ciertas bases de cotización, indemnizaciones por despido, situaciones de incapacidad temporal, ¿vale? Vamos a intentar ir avanzando y me vais diciendo. Bueno, entendemos por salario todo aquello que percibe un trabajador, y aquí ya viene la primera matización, tanto en dinero como en especie, por la prestación de sus servicios profesionales y por cuenta ajena. Por cuenta ajena, ¿vale? Esto ya lo vimos en el módulo de contratos. Para que sea cuenta ajena tiene que tener una serie de características. ¿Por qué es importante en el recibo de las nóminas? Porque si no es por cuenta ajena, puede tener una nómina, ¿vale? Un autónomo puede tener una nómina, pero nos perdemos todo lo que es la cotización a la seguridad social en régimen general, ¿vale? Que es el módulo aquí lo que vamos a tratar. Es decir, hay autónomos pertenecientes a sociedades mercantiles que perciben todos los meses una nómina, pero el cómo cotizan, es decir, cómo pagan a la seguridad social es completamente distinto a un trabajador por cuenta ajena, ¿vale?
La tributación no, que es para todos igual. Para la tributación es tanto ganas, tanto pagas. Lo veremos en el apartado sexto del recibo de salarios, ¿vale? Que hablamos un poco de lo que es la tributación del IRPF, pero lo que es la cotización a la seguridad social es completamente distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando no se cumplen las características de la relación por cuenta ajena, que son voluntariedad, dependencia, retribución, ajenidad, principalmente la retribución es que vamos por un determinado salario al trabajo, dependencia, que el empresario nos proporciona los elementos necesarios para realizar la actividad laboral, voluntariedad es, por lo que dice la palabra, que se fija el vínculo laboral de mutuo acuerdo, ¿vale? Libremente entre las partes. Y lo más importante es la ajenidad, es decir, que nosotros no somos partícipes de la buena aventura de la empresa, es decir, si la empresa va bien, cobraremos nuestro salario, no cobraremos más por ello, salvo que se establezca un sistema de incentivos o reparto de beneficios, que también lo veremos, ni tampoco si se va a la quiebra, ¿vale? Los autónomos, ¿qué sucede? Un autónomo en una sociedad mercantil, por ejemplo, puede establecerse o bien porque él sea el administrador único o porque tenga un porcentaje de participación X y el resto de socios decidan establecerle la retribución personal, por ejemplo, en 60.000 euros anuales, ¿vale? Eso con el prorrateo de las teóricas pagas extras serían 5.000 euros mensuales. El autónomo no está obligado a cotizar ni por 5.000 euros, que ni los trabajadores por cuenta ajena están obligados porque hay unos bases mínimos y máximos de cotización que también los veremos, que para este año 2020 me parece que se fijan en 4.070, creo que son 10. Es absurdo que lo memoricéis porque lo cambian todos los años. Sé que son 4.070, los decimales no lo sé. Pero puede elegir libremente por qué base cotiza. Y diréis, joder, qué morro, ¿no? Bueno, pues sí y no, ¿vale? El IRPF está impuesto de determinada manera que independientemente que seas trabajador por cuenta ajena o estés encuadrado en otro régimen, vas a pagar, ¿vale? Pero a cambio los impuestos no son para ti, es decir, van a una bolsa común y son para todos, ¿vale? Si tú ganas 100.000 euros y la agencia tributaria estima que tienes que pagar 46% de IRPF, ese dinero luego a ti no te revierte de manera directa, te revierte de manera indirecta como a cualquier otro ciudadano, ¿vale? Con la cotización de los trabajadores por cuenta ajena no pasa exactamente eso. Es verdad que funciona por un sistema de caja única, es decir, basado en la solidaridad, se le da a quien no solamente en función de lo que aportas, ¿vale? Porque hay gente que aporta poco o tiene pocos años cotizados y se le garantiza una pensión mínima el día que acceda a la jubilación, pero sí que directamente la base de cotización, que es el dinero por el cual tú aportas a la seguridad social, se te verá reflejado de manera directa el día de mañana en la pensión de jubilación, de viudedad, en las prestaciones de incapacidad temporal. Eso va en función de la base de cotización. Pero lo que sucede es que si un autónomo decide cotizar por muy poquito dinero, las prestaciones que generará a futuro serán en función de esa base que haya elegido, ¿vale? La única diferencia, bueno, hay muchas diferencias, pero una de las más importantes es que el autónomo puede decidir libremente en función, o sea, su base de cotización, que no tiene que ir de la mano de la base de tributación, ¿vale? Eso solo pasa en regímenes que no son por cuenta ajena, ¿vale? Por cuenta ajena ganas tanto, cotizas por tanto, salvo que te excedas de las bases máximas, ¿vale? Venga, pues haciendo una pequeña explicación de lo que viene a ser un poco los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Que es lo que nos interesa, la chicha de las cotizaciones, ¿vale? Vamos a ir andando un poquito más. Esto creo que ya lo sabréis, pero bueno, si no lo sabéis, pues ahora os lo digo. El salario mínimo interprofesional vigente para este año, 2020, son 13.300 euros brutos anuales, o lo que es lo mismo son 950 euros, 14 pagas, ¿vale? Es decir, de enero a diciembre, más una paga extraordinaria en junio, más otra en diciembre, de idéntico importe, ¿vale? Si lo prorrateamos para 12, la base mínima retributiva de un trabajador a jornada completa es de 1.108,33 euros mensuales, ¿vale? Pequeñas matizaciones de los trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué las especifico ahora? Porque vais a ver que, por ejemplo, en el periodo de devengo de salarios en el mes de marzo, en fin, son pequeñas tontadillas que quiero que sepáis, ¿vale?
uno puede ir a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado. No se le paga por los días laborables, se le paga por los días naturales, ¿vale? Es decir, que dentro de la retribución se establece un descanso mínimo semanal, que os lo pongo ahí cuál es, ¿vale? Puede acumularse por periodos de hasta 14 y se tiene derecho a un día y medio y si son menores de 18, 2 días ininterrumpidos. Es decir, que trabajaréis de lunes a viernes, en un mes normal serán 22 días hábiles y os retribuirán 30 o 31 o 28 o 29, depende de los días que tenga el mes y del grupo de cotización al que estéis adscritos. También lo veremos ahora un poquito más adelante. ¿Vale? Vacaciones anuales, igual. Todo trabajador por cuenta ajena, mínimo legal, 30 días de vacaciones al año. No me preguntéis si un trabajador a tiempo parcial tiene derecho a 30 días o a menos, ¿vale? Es una pregunta que ya debería estar requete contestada del primer módulo. Un trabajador a tiempo parcial genera 30 días de vacaciones independientemente del coeficiente de parcialidad, porque se deduce que los días de disfrute de vacaciones también son parciales. Es decir, si un trabajador trabaja 3 horas diarias, los días de vacaciones son también acorde a 3 horas diarias. Generan los mismos días de vacaciones, ¿vale? Y el empresario no es que te tenga que pagar las vacaciones, simplemente te exonera de ir al trabajo durante un mes y percibes una retribución por ella. Las vacaciones, esto sí que os lo cuento porque sí que afecta a bases de cotización en determinados supuestos que hoy no lo veremos y mañana tampoco, pero en la tercera clase, que es cuando vamos a intentar analizar las incidencias que pueden suceder en la nómina, veremos que uno de los motivos es que a un trabajador lo despidan y a la fecha del despido no haya podido disfrutar de la totalidad de las vacaciones, ¿vale? Suele pasar, por ejemplo, bueno, pasa con bastante regularidad, porque en algunas empresas, sobre todo de pequeño tamaño, la gestión de las vacaciones es un conflicto, es un problema. Y pues llegado ciertos momentos, una vez que son cesados, pues no han podido disfrutar y hay que liquidar. Si no es todo, parte. ¿Por qué os lo cuento? Porque las vacaciones es en el único momento en el que se pueden pagar, es decir, cuando has sido despedido y no se te han podido, no las has podido disfrutar, y por lo tanto hay que cotizarlas, ¿vale? Tienen otra peculiaridad, lo que pasa es que es demasiado temprano. Simplemente os la cuento un poquito, que os suene, ¿vale? Que hay diferentes claves liquidativas a la hora de presentar los seguros sociales en la seguridad social. Todas las cotizaciones que son, os voy a comentar simplemente 3, ¿vale? Que son las que más se usan. Hay más, ¿vale? Pero las que más se usan son las claves liquidativas L00, es decir, todas las cotizaciones de trabajadores por cuenta ajena del periodo de vengo. Es decir, por ejemplo, ahora estamos en mayo de momento, ¿vale? La seguridad social de las cuotas trabajadoras y las cuotas empresariales de las nóminas del mes de mayo se presentarán a la seguridad social hasta el 30 de junio del mes que, o sea, hasta el 30 de junio del mes que viene, ¿vale? Las cotizaciones de seguridad social siempre se ingresan a mes vencido. ¿Por qué? Bueno, espera, no me extiendo. Esa sería la clave L00, ¿vale? Es decir, si por ejemplo tenemos 3 trabajadores, que los 3 trabajadores tienen bases de cotización de 2.000 euros, tenemos que presentar seguros sociales por valor de 6.000 euros y sobre esos 6.000 euros de bases de cotización hay que aplicar unos porcentajes que también veremos. Y esa es la cuota que hay que ingresar. ¿Qué sucede? Que cuando se abonan vacaciones, el importe que se le ha devengado al trabajador que sea no se liquidan en la clave L00, llevan una liquidación adicional aparte, ¿vale? Llevan la clave de liquidación L13, ¿vale? Cotizaciones en régimen general L00, no os lo aprendéis, no tiene mucho sentido, que os suene y ya está. Cotizaciones de vacaciones L13 y luego una tercera que se utiliza bastante, que también lo veremos en las incidencias porque son un poquito complejas, pero se usan mucho y por lo tanto hay que saberlas, son las claves L03, ¿vale? Que son claves liquidativas de atrasos. No penséis en atrasos como sale un convenio en el 2020 que regulariza los salarios del 2019 y como nos han pagado de menos en el 2019, pues hay que recalcular los salarios y las diferencias dejadas de abonar las tenemos que percibir y liquidar. Efectivamente, esos son atrasos, pero no son el único supuesto. Otro de los supuestos que se da mucho, bastante más que en el tema de los atrasos por salidas de tablas salariales en convenios colectivos, es retribuciones salariales satisfechas en un mes concreto, pero que no se han generado o devengado en el mes en el que se perciben solamente. Por ejemplo,
Vamos a suponer que nosotros tenemos unos objetivos fijados con la empresa trimestrales. Es decir, yo soy un agente comercial y si alcanzo una cifra de ventas, por ejemplo, a 31 de marzo de 500.000 euros, me dan una prima de un 4% de la facturación, ¿vale? Muy bien. La prima me la pagarán en marzo, ¿vale? Pero no la he generado con el trabajo realizado en marzo, sino que la he generado con el trabajo realizado en enero, febrero y marzo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que enero y febrero ya están liquidadas, es decir, hemos cobrado nuestra nómina y hemos cotizado a la Seguridad Social los importes que la ley marca. ¿Qué dice la norma en ese caso? Pues que hay que hacer una clave liquidativa de atrasos. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo en el mes de marzo cobro de comisiones 4.000 euros, la Seguridad Social me dice que tengo que repartir esos 4.000 euros entre enero, febrero y marzo. En marzo no hay problema. Divido 4.000 euros entre 3, la parte proporcional la meto en marzo y la cotizo porque estoy en plazo, porque se presenta en abril. Pero enero y febrero ya está presentado y cerrado, ¿vale? Es por eso que llevan una clave liquidativa especial. Están pagadas fuera de plazo, pero no es una conducta sancionable porque no se podrían haber presentado en plazo porque se desconocían esos importes, ¿vale? Esas claves liquidativas van sin recargo, ¿vale? También se dan atrasos cuando, por ejemplo, tenemos una inspección de trabajo y nos dicen que regularicemos a un trabajador porque le subamos la jornada para ajustarla a la realidad reflejada en los cuadrantes horarios. Esas también son claves liquidativas L03 y llevan recargo en prestaciones. No me quiero extender, que sepáis simplemente que probablemente veamos las L00, las L13 que son vacaciones y las L03 que son atrasos. Ya, hay más, pero no merece la pena. Si hubierais tenido unas nociones previas de lo que son nóminas, cotizaciones, seguros sociales, periodos de vengo, pues igual nos hubiéramos extendido un poquito más, pero no se trata de daros una cantidad ingente de datos y que os lo memoricéis o que tengáis un temario subrayado, sino más bien de que cuando cojáis una nómina la sepáis leer, o por lo menos el 80% de ellas, ¿vale? Venga, pues vamos a avanzar. Que no me quiero extender demasiado. Bueno, los menores de 18 años, tal. Venga, vamos a cambiar de página. Es la 2, la 3, vale. Vamos a empezar con, a ver, que no me pierda. Vale, aquí, perfecto. La forma de justificar el pago es, el pago del salario se realiza a través del denominado recibo de salario, que debe estar ajustado a modelo oficial. Sí, debe estar ajustado a modelo oficial, pero no hay uno concreto, ¿vale? Tenemos bastante libertad. Sí que nos exigen, por ejemplo, que, y aún así se incumple, que, por ejemplo, cuando un trabajador está en situación de IT, se especifique los días en los que está en IT, para que en una primera interpretación rápida por parte del trabajador no se genere una indefensión de decir, estas cantidades no sé con qué se corresponden. Luego la realidad es que hay nóminas, no sé, a mí cuando me traen una nómina para saber si el despido está bien confeccionado, depende de dónde venga, dices, pues esto me parece una chapuza, pero porque la gente en general a veces se molesta muy poco, ¿vale? En la confección de las nóminas y nos puede traer muchos problemas. Yo creo que una nómina, cuanto mejor confeccionada y más detalle, mejor, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco lo que debería ser la estructura del recibo de salarios. Lo dicho, habrá modelos de nómina que estarán muy bien separados y habrá otros que no, uno tras otro, pum, 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 y vosotros tendréis que saber si interpretar si son devengos salariales, extrasalariales, que sea deducciones más evidente, las bases de cotización son evidentes, las retenciones de IRPF a veces las esconden un poquito o las insertan entre dos cosas inconexas, pero al final se localiza, es fácil. Y luego las firmas. El tema de las firmas lo veremos en el último punto, que parece una tontería, pero bueno, tiene su pequeña amiga, ¿vale? Quedaros simplemente con esto. La estructura del recibo de salarios. Encabezado y periodo de liquidación, ahora lo explicaremos. Devengos, que se separarán en salariales y extrasalariales. Deducciones, ¿vale? Base de cotización, también las veremos con detalle. Vamos, tenemos ahí material para aburrir, no os preocupéis. Las bases de cotización a la seguridad social, que principalmente son la base de cotización por contingencias comunes, la base de cotización por contingencias profesionales, explicaremos las diferencias, y las bases de cotización especial para horas extraordinarias, que pueden ser de fuerza mayor o normales. Llevan cotizaciones distintas, ¿vale? Y la retención de IRPF. Bueno, vamos a lo que es la primera parte, ¿vale? La sencillita. Pero os quiero dar detalles
que yo creo que os pueden venir bien el día de mañana. Mira, el encabezado constará de los siguientes datos, tanto de empresa como de trabajador, ¿vale? Solamente con los datos del encabezado ya se pueden saber bastantes cosas. O hay que empezar ya a mirar, por ejemplo, el grupo de cotización, el código de cuenta de cotización de la empresa, sobre todo el código de cuenta de cotización de la empresa es un número único que asigna la seguridad social a una empresa por cada centro de trabajo en distinta comunidad autónoma, ¿vale? Es decir, si por ejemplo vemos un código de cuenta de cotización que empieza por 50, sabemos que la empresa tiene apertura de un centro de trabajo en Zaragoza. Con eso no sabemos qué convenio de colectivo se le aplica, pero ya sabemos el ámbito o si es nacional o es autonómico, ya nos orienta bastante, ¿vale? El nombre de la empresa, pues lo que es evidente, el domicilio, pues el domicilio de la empresa. Si tiene varios centros de trabajo, especificará el centro de trabajo en el cual el trabajador presta servicios, ¿vale? Y el código de cuenta de cotización a la seguridad social. Estuve a punto, estuve tentado de, porque además Alberto me comentó que algún alumno o alumna estaba interesado en hacer una pequeña parte del módulo, en explicar un poquito el sistema red, que yo en un principio lo descarté porque pensé que a lo mejor pues o no resultaba de excesiva utilidad o que a lo mejor era un trabajo más destinado a asesorías o empresas pequeñas y que a lo mejor no ibais a tener oportunidad nunca de tocarlo. Pero bueno, tras valorarlo y viendo que se puede encajar, sobre todo es para que veáis un poco la parte práctica de todos estos tochos de papel que os damos y os leemos y os intentamos explicar. Yo creo que cuando el papel se vuelca a un supuesto práctico o veis un poco la utilidad, esos conceptos muchas veces que se quedan en el aire empiezan a encajar muy bien, ¿vale? Entonces, mi intención es que a lo largo de las 12 horas que hay formalizadas para impartir este módulo, haya un día de 2 horas que os explique las operaciones básicas en tiempo real, es decir, intentaré guardar cierta carga de trabajo de mi trabajo del día a día, de casos reales, para hacerlo en el módulo, ¿vale? La dificultad, bueno, pues que como es por videoconferencia, tendremos que habilitar el videoproyector y enfocar la cámara del portátil hacia el videoproyector a ver si tenemos buena visibilidad, que yo creo que sí, ya veremos, porque claro, no es lo mismo ver una pared, ¿vale? Que unas letras pequeñas en una pantalla de proyección. Lo intentaremos. Si vemos que no se ve correctamente, pues lo iré comentando, ¿vale? Iremos, pues mira, hay que, para obtener un CCC, que es lo que os voy a explicar ahora, pues hay que ir aquí, aquí, aquí. ¿Cuál es el problema? Que no es una página web de código abierto para todo el mundo, es decir, para acceder al sistema de red hay que tener un usuario y una contraseña, ¿vale? Ese es el problema. No es como, por ejemplo, cuando os dé una explicación del módulo de retención de IRPF, que con ir a la página web abierta de la agencia tributaria sale una aplicación dentro de la propia página web que se pueden ir cargando datos y viendo cómo trabaja. Sistema red no, ¿vale? Hay que loguearse con un certificado. No obstante, bueno, pues igual lo podemos hacer desde aquí, al igual que se comparte los escritorios, que me ha explicado Alberto un poco cómo funciona, podremos hacerlo, ¿vale? No os quedaréis sin esa parte. Yo creo que puede ser bonito y os puede gustar, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo esto del sistema red? Bueno, por el campo código de cuenta de cotización a la seguridad social, ¿vale? No os lo vuelvo a repetir. Ya sabéis para qué sirve. Es un número único que se le asigna al empleador para contratar gente. La primera vez que se contrata gente hay que sacarlo, si no, no se puede. Vale. Se hace a través del sistema red. Antaño, bueno, ya aún se permite de manera presencial. Bueno, ahora mismo exactamente no por el COVID, pero personándose en las oficinas de la tesorería con el impreso oficial que es el TA6, que es tampoco lo aprendáis, es un modelo al cual llaman TA6, se cumplimentan datos y se te inscribe un código de cuenta de cotización, te dan una resolución y te dicen, este es tu código, con ese código contratas gente. ¿Es importante? Por supuesto. Una de las peculiaridades que nos va a afectar y que por eso me paro un poquito y hago especial énfasis en este punto es porque parte de la cotización que una empresa paga a la seguridad social por sus trabajadores está directamente relacionada con la actividad económica que ejerce la empresa. Es decir, a bases de cotización no, pero, perdón, a base de cotización por contingencias comunes no, pero a base de cotización por contingencias profesionales no todas las empresas pagan las mismas cuotas a la seguridad social. ¿En función de qué pagan más o de qué pagan menos? Pues de la probabilidad de que sufran un accidente, ¿vale? Es decir,
la base de cotización, el tipo impositivo o el tipo de retención que se aplica a trabajadores de la construcción, ¿vale? Con un epígrafe 46 y algo, luego lo veremos que está cargado, os he subido la tarifa de primas, me parece que cotizan por un 6,70%, es decir, como calculo que la probabilidad de que sufran un accidente o generen prestaciones económicas vitalicias como una incapacidad permanente son más altas que una persona que se dedica a contabilidad en oficinas y despachos, vas a pagar más por esa contingencia, ¿vale? Eso se especifica cuando se solicita el código de cuenta de cotización, aparte de ingresar el domicilio, la fecha de alta en Hacienda, ciertas peculiaridades. Una de las cosas que nos preguntan es el epígrafe. Y el epígrafe en el impuesto de actividades económicas que se declara en Hacienda se ha de realizar una conversión al Código Nacional de Actividad Económica, que es lo que utiliza la Seguridad Social para encuadrarnos en las contingencias profesionales, ¿vale? Voy a ver una pequeña duda que me escribe Javi Moreno. ¿Es un permiso específico para profesionales o cualquier persona se puede crear una cuenta para poder acceder? Bueno, por lo que yo sé, cualquiera, ¿vale? Lo habitual es que las empresas que gestionan personal, si son atrevidas y quieren gestionarse sus propios seguros sociales, solicitan una autorización al sistema red y les es concedida. Y luego, que es un poco donde encuadraría cualquiera que se dedique a esto, es decir, no te piden que seas ni graduado social ni abogado laboralista, no es una profesión en la que, no sé, no es como los fisioterapeutas que dicen, no, aquí hay mucho intrusismo, no. Para bien o para mal, en el tema de oficinas y despachos, no hay que tener una colegiación especial y, por lo tanto, el sistema red no solicita una colegiación especial para dar una autorización en red, ¿vale? Se llama autorización en red de remisión electrónica de documentos, que es un sistema que ha establecido la Seguridad Social para hacer comunicaciones, tanto de altas de trabajadores, de bajas, cambios de grupos de cotización, cambios de bases de autónomos, cambios de domiciliaciones bancarias de cotizaciones, altas y bajas en empleados de hogar, solicitud de ficheros de cálculos de cotización, en fin. Hay 100 opciones, las veremos, ¿vale? Pero vamos, en cuanto a la pregunta que si puede cualquiera, sí, cualquiera con un fin. Es decir, no, me monto una asesoría y me dedico a confeccionar nóminas y seguros sociales. Vale, la tesorería no te va a decir si eres colegiado o no, o si tienes alguna carrera, no. Lo que te pedirá es que ingreses las cuotas en plazo, que las ingreses bien y que si no, pues te tengas en las consecuencias. Pero vamos, cualquiera, ¿vale? Yo creo que ya, en lo que es la parte de la empresa, es suficiente. Luego, datos del trabajador, pues lo típico. Nombre completo, el DNI, el número de matrícula es obsoleto, ¿vale? Porque esta cabecera la cogí de internet porque estaba en una imagen que dije, bueno, me encaja en el PDF y no nos complicamos más la vida. Está obsoleto, ¿vale? Ya prácticamente no se utiliza. Y muchas veces ahora se sustituye por un número que es el número interno que le asigna a la empresa a un trabajador, ¿vale? Normalmente suele ser o por secciones a las que pertenece el trabajador y si son pequeñas simplemente por el orden de entrada en la empresa, ¿vale? El número de seguridad social es muy importante, es el dato con el que más trabaja la seguridad social, ¿vale? Al igual que la agencia tributaria con lo que más trabaja es con el NIF, con el DNI o NIE, la seguridad social puedes comunicar, por ejemplo, un DNI incorrecto en cuanto a la confección de los seguros sociales, pero si el número de afiliación está correcto, ya le has podido poner que se llama perico de los palotes que se lo traga. O sea, lo que busca es el número de afiliación, ¿vale? Son 12 dígitos y es para toda la vida. Excepción, que me ha pasado más de una vez y me ha tocado correr y es muy desagradable. Trabajadores que inician la relación laboral por primera vez, ¿vale? Chavalillos, chavalillas jóvenes, por ejemplo, yo que sé, un primer contrato de verano, que me contratan de camarera o para recoger fruta o para hacer un extra de lo que sea. Y te dan los datos de la tarjeta sanitaria y ves que el número acaba en B, ¿vale? En realidad esa persona no tiene número de seguridad social. Es el número de seguridad social, la ves de beneficiario. Es decir, que la gestión, no, la asistencia sanitaria de esa persona está encomendada a un titular que sí tiene derecho al acceso a la seguridad social. Normalmente es el padre o la madre, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que con ese número no se puede contratar a nadie. Hay que solicitarle un número de seguridad social a esa persona. Solo se hace una vez en la vida, pero claro,
Si te pilló un viernes que te llaman y te dicen hay que dar de alta a este chico para un extra de camarero y te pasan la tarjeta de la Seguridad Social y en ese momento no le prestas atención y dices, bueno, ya hago el alta en un rato, que como empieza mañana o empieza dentro de 2 horas, pues tienes un problema porque no lo puedes dar de alta, ¿vale? También se hace con un impreso que se llama TA1, se cumplimenta, es muy sencillo, se ponen los datos, dónde vive, a qué domicilio quieres que te manden la resolución, nombre del padre, nombre de la madre, fecha de nacimiento, un teléfono móvil, un correo electrónico, que antes era una cosa que pasaba por alto todo el mundo, pero ahora la tesorería funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo con número de móvil y correo electrónico. De hecho, muchos de los impresos, si no comunicas uno de los dos datos, no te dan por válida la solicitud y no puedes hacerlo, ¿vale? Bueno, ya está. Categoría o grupo profesional. Ahora lo vamos a explicar un poquito, que sí que es importante. Y el grupo de cotización, que es más importante todavía. Bueno, voy avanzando porque ya lo hemos dicho, lo que era el código de cuenta, el número de afiliación. Venga, vamos allá. Siempre que cambio de hoja se me va para lo más abajo del todo. Categoría o grupo profesional y grupo de cotización. La categoría o grupo profesional emana del convenio colectivo, ¿vale? Tenemos que intentar que cada vez que nos digan de contratar a una persona, intentar encuadrarla en una categoría del convenio colectivo, si no, no sabemos cuánto le vamos a pagar. Y no siempre es fácil, es decir, hay actividades que tienen categorías muy diversas, hay actividades que tienen categorías muy diversas que luego a la hora de pasarlas al convenio, en el convenio realmente hay pocas. Un ejemplo, yo qué sé, convenios en los que, por ejemplo, hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿vale? Diferentes tramos retributivos y te hacen una pequeña mención a qué trabajador se encuadra en cada categoría en función de las tareas que desempeña, pero no siempre es fácil. Entonces, cuando tengáis ese tipo de dudas que os surgirán, lo mejor es preguntar a la empresa, bueno, bien, oficial tercera, frigorista, bien, bien, pero ¿qué va a hacer? Vale, pues mira, por lo que tú me cuentas que va a hacer, en el convenio tengo la posibilidad de encuadrarlo o en esta categoría o en esta otra. Vale, lo que siguiente te van a preguntar es, ¿y qué diferencia salarial hay? Que es lo normal. Vale, pues mira, si lo meto en esta categoría cobrará tanto y si lo meto en esta otra cobrará o más o menos. Y en función de eso se encuadra, ¿vale? Una vez que tenemos la categoría asignada en las tablas salariales, tenemos que ver si el grupo de cotización, si la retribución que establece en el convenio es diaria o es mensual, ¿vale? También es importante, porque nos ayudará un poco a encuadrar. A encuadrar en cuanto a grupo de cotización. Conforme vayáis haciendo altas o vayáis haciendo contrataciones a lo largo de vuestra vida, todas estas dudas se despejan muy rápidas, porque realmente de todos los grupos de cotización que hay vigentes desde hace muchísimos años, son 11, ¿vale? A ver, se usan todos, porque en algún momento se usan todos, pero por ejemplo, ingenieros y licenciados, personal de alta dirección, excluido el artículo 1.3, es decir, trabajadores que van a cotización por cuenta ajena. Pues ingenieros y licenciados, está claro. ¿Todos los que tienen una carrera, una licenciatura, son ingenieros y licenciados? Perdón, me veis, ¿verdad? Que me ha saltado. Vale. ¿Todos los que tienen una licenciatura o son ingenieros van a ir contratados al grupo 1? No. Si son contratados en la empresa para desarrollar actividades acordes a la categoría de ingeniero o licenciado, sí, ¿vale? Pero si no, pues yo qué sé, puedo ser licenciado en filología y empezar a trabajar en un Starbucks. Pues no me van a poner en el grupo de cotización 1, ¿vale? Es importante. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados. Bueno, pues es para los que no son ingenieros superiores, son ingenieros técnicos, ¿vale? Pues grupo 2. Jefes administrativos y de taller. Bueno, pues mira, por ejemplo, ayudantes no titulados se usa poco. Yo creo, no sé, pues he hecho a lo mejor, no sé, en mi vida laboral 20.000 altas, pues el grupo de cotización 4 creo que no lo he usado nunca, ¿vale? No está bien ni está mal. ¿Por qué? Pues mira, porque normalmente cuando son oficiales administrativos, es decir, le queremos pagar más que a un auxiliar administrativo, ¿vale? Pero no queremos pagarle como un jefe, ¿vale? Pues le pagamos acorde o lo encuadramos en el grupo 5, ¿vale? Que es oficiales administrativos. Y en cuanto pasa un poco ya, lo metemos en el grupo 3. Y el 4, bueno, pues ahí está, para quien lo utilice. Yo no lo he usado nunca. Los subalternos igual, yo me parece que tampoco lo he usado, lo usé una vez, que tuve dudas y me dijeron, mételo en el grupo 6. Bueno,
No hay una... Veis que es todo muy difuso, ¿no? Parece que dice, hombre, ¿cómo no vas a saber en qué grupo lo mete? Pues, pues hay veces que no es fácil, sobre todo en los grupos 4, en los grupos 6, es donde más se generan las dudas, ¿vale? Yo son con los que más dudas tengo siempre a la hora de mecanizar un alta en seguridad social y encuadrarlo, ¿vale? A efectos de cotización. Que nada tendrá que ver con lo que le paguemos, que eso ya nos lo establecerá la categoría del convenio, pero a la hora de especificarle a la seguridad social en qué grupo de cotización va, bueno, si os dais cuenta, ¿vale? Después de toda esta chapa que os estoy metiendo, ¿qué problema hay en encuadrar a una persona en un grupo 4 y en un grupo 6? Pues si os dais cuenta, ninguna, ¿vale? Porque la base mínima para ambos grupos de cotización es de 1.108,33 euros, ¿vale? Sí que sería importante si, por ejemplo, hiciera labores de subalterno, ¿vale? Que es un grupo al cual le tengo mucha manía, y que hubiera una categoría específica en el convenio colectivo que estableciese que los subalternos, su retribución económica mensual es de 1.050 euros, ¿vale? Que es el SMI, más o menos. Dirían, vale, pues yo le voy a pagar acorde a convenio, porque es legal, siempre y cuando no esté por debajo de los 13.300 brutos anuales, pero a la hora de cotizar, la Seguridad Social no me va a dejar cotizar por 1.050. ¿Por qué? Porque el mínimo de cotización para su grupo, declarado en el alta, en la Seguridad Social, es de 1.108,33 y tendré que cotizar por esa base mínima, ¿vale? Y encarecerá los costes. Para evitar eso, ¿qué hace la gente? Bueno, pues si puede se va a otro grupo de cotización y no se, si no se resigna y cotiza por la base mínima. También se ven casos que pasa al revés, ¿vale? De esto se ven bastantes más. Aunque no os penséis que existen, hay gente con buenas nóminas por ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con una persona que gana 60.000 al año? Pues que 60.000 entre 12, si no me equivoco los cálculos, son 5.000 euros, ¿vale? ¿Ese señor cotiza por 5.000 euros a la Seguridad Social? A día de hoy, no. ¿Por qué digo a día de hoy? Porque esta es una vieja guerra que siempre tienen los políticos, los agentes sociales, los representantes empresariales, porque se escapa a dinero. No es una barbaridad porque el grueso de la población activa, su retribución anual está por debajo de esos umbrales, pero hay gente que se escapa. Es decir, hay gente que, siendo trabajador por cuenta ajena, tiene una retribución anual de, no sé, incluidos variables, objetivos y demás emolumentos, que se pueden ir a los 200.000 euros, por ejemplo. Vale, tributará por 200.000 y pagará un 46% de IRPF, pero no cotizará por 200.000 porque hay unas bases máximas. Cotizará por 4.070,10. ¿Qué quiere decir? Que tanto la empresa, la cuota empresarial, como la cuota trabajadora no se calculará sobre los 5.000 brutos o los 12.000 que les hagan de promedio al mes. Cotizará por 4.070, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, ¿vale? De momento bien, rápido, lento, ¿alguna duda? ¿No? Venga, pues vamos a seguir un poquito, va. Bien, venga, me gusta Ana, gracias. Todo vale. Importante, ir familiarizándoos con este concepto, ¿vale? Lo de la cotización mensual y cotización diaria sí que es importante. Os lo resumo de manera muy llana y ya lo iremos viendo, ¿vale? Por no daros todos los datos de golpe y que os colapséis. En grupos de cotización mensual, que son del 1 al 7, ¿vale? Que está muy bien, lo he puesto muy sencillito. Grupos del 1 al 7, la base de cotización tendrá carácter mensual y cotizarán siempre por 30. ¿Qué quiere decir? Pues que un trabajador, independientemente de cuántos días naturales tenga el mes, obtendrá una retribución de 30 días, independientemente del mes que sea. Es decir, si es febrero 28, cobrará 30. Si es febrero 29 porque es bisiesto, cobrará 30. Los meses de 31 cobrará 30 y los meses de 30 cobrará 30. ¿Vale? Pero los grupos de cotización diaria, no. Los grupos de cotización diaria cobran por días naturales. Es decir, si el mes tiene 28, cobrará 28. Si tiene 30, cobrará 30. Y si de 31, cobrará 31. Otra peculiaridad que la veremos, que es, si os lo cuento de teoría, no lo intentéis memorizar, que cuando vayamos al día 3 de clases que ya empecemos a tocar casos prácticos, ¿vale? Veréis un poco la traducción de todo esto. Un trabajador que cotiza diariamente no genera y tiene las pagas prorrateadas, que es bastante habitual en en este mercado en el que nos movemos, no genera los mismos días de paga un mes de 28 días que uno de 31, ¿vale?
siempre que se pueda, pero bueno, nos tenemos que regir un poco a las normas de los grupos de cotización, pero siempre que se pueda es bastante interesante intentar pagar todos los días, todos los meses, perdón, en retribución mensual fija, es decir, independientemente de los días naturales. La ley lo permite, ¿vale? Pero hay veces que no interesa. Hay veces que realmente dicen, no, este mes de 20, pues si tiene 28 días le pagas 28, ¿vale? Pues cobrarán un poquito menos y los meses de 31 cobrarán un poquito más, ¿vale? Ya está, que lo sepáis simplemente. Bueno, más datos que figuran en lo que es el encabezado, el periodo de liquidación, evidente, ¿vale? Se especifica el mes de liquidación de salarios. Del 1 al 31, del 1 al 29, siempre por norma general se marcan días naturales y luego al final, es decir, por ejemplo, periodo de liquidación y pondrá del 1 al 31 de marzo y pondrá días de salario. Si es de trabajador de cotización mensual, pondrá 30. Si es de cotización diaria, pondrá 31 o 28 o 29, ¿vale? Venga. Si es que lo estaba explicando aquí. Si es que voy de memoria y luego lo he plasmado. Vale. Os cuento un poco lo mismo, ¿vale? Tengo retribución mensual hasta tanto mes, habrá que poner 30 con independencia de los días naturales que tenga el mes. Muy bien. Venga, vamos a seguir. Vámonos a la 5. Vamos a ver. Que no me pierda. Creo que esta es la 5. No, la 9, casi nada. La 7. Perdonad por el tiempo que os hago perder. Venga, esta es la 5. Bueno. Vale. Venga. La chicha de la nómina o la primera parte de chicha, ¿vale? Los devengos salariales y extrasalariales. Antes de que os suenen a palabras marcianas, os lo resumo muy sencillo, ¿vale? Luego hay que matizarlo, pero devengo salarial. Lo que se considera salario, es decir, lo que remunera el trabajo que realiza el trabajador, valga la redundancia, ¿vale? Y extrasalarial es aquello que la empresa retribuye al trabajador por molestias o suplidos que pueda tener el trabajador para desarrollar su trabajo. Ahora os daré la definición que está especificada, pero un poco es eso, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues porque a la hora, por ejemplo, de calcular indemnizaciones o base de cotización de paga extra, solamente se meten devengos salariales y los extrasalariales no se meten. Porque hay ciertos devengos extrasalariales que cotizan y otros que no cotizan por ese tipo de cosas, ¿vale? Es importante por eso. Bueno, vamos a ir un poco leyendo y cualquier cosa me vais diciendo. Bueno, la estructura del salario debe de comprender, vale, salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, vale, la que marque por convenio, ¿vale? En función de la categoría que ocupas, tu retribución salarial mensual es tanta. Y luego el convenio también tiene que establecer, si es importe que establece mensual, se ha de multiplicar por 14, se ha de multiplicar por 15 porque tiene 3 pagas extraordinarias, o si da una cuantía anual total y establece en otro artículo aparte que el convenio tendrá 2 pagas extras únicamente. Con eso tendréis que echar cuentas, ¿vale? La retribución básica, el salario base de categoría, ¿vale? Complementos salariales en función de las condiciones personales del trabajador, las características del puesto, la forma de realizar la actividad laboral, circunstancias dependientes de una mejor calidad o mayor cantidad en el trabajo. Ahora os explico un poquito todo a qué se refiere, ¿vale? Cantidades que tengan vencimiento periódico superior al mes, que son las pagas extraordinarias y, bueno, la reina de los devengos de vencimiento superior al mes son las pagas extraordinarias y luego los atrasos que hemos comentado, ¿vale? Además, se recoge expresamente el derecho del trabajador a la percepción de gratificaciones extraordinarias. Está claro. Normalmente la ley permite prorratear, salvo casos muy concretos como yo, por ejemplo, he visto el sector de la construcción que no lo permite y aún así se hacen muchas trampas. Lo normal, hay de todo, pero con el grueso de las nóminas que os topéis, veréis las pagas prorrateadas, ¿vale? Venga, a ver, salario base lo que hemos dicho, complementos salariales en función
desarrollo de competencias dentro de la empresa o en su caso en función de... Vale. Me veis, ¿verdad? Es que me ha dado un aviso un momento que internet me estaba fallando. Entiendo que sí, vale. Características del puesto de trabajo o forma de realizar la actividad laboral. Venga, una rápida sí que se me ocurra. Por ejemplo, que perciba un plus de penosidad porque las tareas que uno realice son desagradables. Se te para, ¿vale? Es que es por la conexión wifi. Si se vuelve a cortar, me avisáis, ¿vale? Ahora de momento debería de funcionar. ¿Sí? Si no me decís nada, sí. Venga. Iñaki, ¿me oyes? Iñaki, ¿me oyes? ¿Me oís alguien? Hola, Iñaki. Bueno, voy a seguir. Si se Iñaki. vuelve a cortar, interrumpiremos la sesión 5 minutos que reiniciaré el router de aquí abajo de la bodega y a ver si con un poco de suerte volvemos a funcionar con normalidad. ¿Vale? Iñaki, ¿me ¿Me oyes? escucháis ahora medio bien? Si podéis alguno Iñaki, que ¿me escriba. oyes? Vale, perfecto, perfecto. Iñaki, Gracias y perfecto. Disculpadme, ¿eh? Venga. Iñaki, ¿me oyes? Sí que te oigo, Alberto, sí. Mira, quítate si quieres la cámara para que tengas ¿Sí? más ancho, para que no te robe ancho de banda. Quítate la Vale, cámara y deja solamente el micrófono. vale. ¿Así? Continúa, por ¿Ya está? favor. Ya le he Gracias. quitado. ¿Sí? Sí, Venga, sí. perfecto. Venga, pues seguimos, va. Eh, además, así que es que me aburro de ver mi cara, que no es agradable de ver. Venga, vamos a seguir. Más complementos salariales, vale, hemos explicado el de las características del puesto de trabajo o la forma de realizar la actividad laboral. Circunstancias dependientes de una mejor calidad o mayor cantidad en el trabajo. Bueno, esto es, hay de todo, ¿vale? Pero ya lo veréis más adelante, porque esto es el pan nuestro de cada día en muchas empresas. Muchas veces la manera de retribuir las horas extraordinarias es un complemento de mayor calidad o cantidad de trabajo, sin especificar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como ya sabéis, que lo dijimos en su momento y seguro que ya lo sabéis de antes, el límite de horas extraordinarias por ley es 80 horas, ¿vale? Y la realidad en muchas empresas, sobre todo que tienen picos de producción en determinados periodos y no les sale a cuenta contratar nueva gente, es tirar de horas no declaradas como tales, ¿vale? Veremos las consecuencias que eso luego tiene en la base de cotización para bien de la empresa y para mal, ¿vale? Porque aquí nadie, de todo se paga un precio, ¿vale? Por un lado decimos, bueno, esquivamos la limitación legal de las 80 horas, pero a cambio puede tener consecuencias. A mí la que más me gusta, venga, luego os la cuento. Luego os la cuento que si no os saltaré de una cosa a otra, os volveré locos y locas. Venga, vamos a seguir. Vale, bueno, aparte de la estructura de salario base, complementos salariales que en función de las gratificaciones extraordinarias, ¿vale? Venga, vamos con los devengos salariales, ¿vale? Se resumiría en la estructura que veremos a continuación, ¿vale? Que son las percepciones salariales hacen referencia al salario propiamente dicho, entendido como la totalidad de las percepciones económicas recibidas por el trabajador, esto es muy importante, en dinero o en especie, por la prestación de sus servicios por cuenta ajena. ¿Por qué en especie? Bueno, pues porque no te tiene que pagar todos los devengos salariales el empresario en moneda de curso legal. Te puede poner, por ejemplo, un vehículo, ¿vale? Que es una cosa bastante habitual. La vivienda es algo menos habitual, pero bueno, también se pone. Tiene consideración de salario, ¿vale? Cotiza por ello, tributa por ello y en el caso de acceso a prestaciones de diversa índole, se tiene en cuenta para la base de cotización. A efectos de indemnización, para saber la base diaria de tu salario, se tiene en cuenta porque tiene la consideración de salario, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿qué diferencia hay con un extra salarial? Venga, deprisa y corriendo, el plus de transporte, ¿vale? El plus de transporte no lo considera en salario, aunque lo tengamos que cotizar. Eso lo explicaremos un poquito más adelante, ¿vale? Y no se ha de tener en cuenta para el cálculo de ciertas bases a la hora de, por ejemplo, despedir o de calcular una baja en determinadas circunstancias, ¿vale? Y es un error además que cometemos, yo también me incluyo, muchas veces. ¿Por qué? Pues porque tienden a ser pequeñas cuantías y a lo mejor un plus de transporte de 20 euros mensuales en una nómina de 2.000
pues que tú lo incluyas a la hora de calcularle la indemnización, pues tiene poca importancia, pero en realidad está mal hecho. Es decir, estamos haciendo pagar más dinero a la empresa por algo que podríamos ahorrarle. Y si a lo mejor es una indemnización de una antigüedad muy pequeña, como puede ser un año, pues probablemente la cantidad que estemos pagando de más sea pequeña. Pero si hablamos de un trabajador que tenga una antigüedad de 20 años y que hay que echar a 33 días por año, pues podemos estar hablando de unos cuantos miles de euros. Entonces, este tipo de cosillas está muy bien saberlas, ¿vale? Y es importante. Es verdad que habrá conceptos que os generen ciertas dudas, ¿no? De si es salarial o no salarial, pero yo creo que una vez nos familiaricemos un poco con los más habituales, eh, yo creo que no tiene por qué haber ninguna duda, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar un poquito, venga. Como periodos computables como trabajo deben incluirse también descansos semanales, días festivos, vacaciones anuales, ausencias justificadas. Esto lo hemos explicado un poquito antes, ¿vale? Deciros que lo sepáis por norma general, que además es que los convenios a la hora de establecer jornadas anuales obligatorias por convenio lo tienen muy en cuenta y si no alguna vez os volveréis locos o locas, ¿vale? Normalmente los convenios te dicen la jornada laboral anual se establece en 1.770 horas, por deciros una cifra que se repite bastante, ¿vale? Porque los convenios ya prevén que vamos a tener 51, 52, 53 sábados, domingos, por ahí anda la cosa, 12 festivos de carácter nacional, 2 festivos de carácter local y 22 laborables de descanso por vacaciones, ¿vale? Cogen los 365 días que tiene el año, restan toda esa serie de conceptos que os acabo de exponer y quedan los días laborables, ¿vale? Si los días laborables los multiplicamos por una jornada de promedio de 8 horas diarias, ¿vale? Tiene que salir el importe máximo de la jornada anual establecida en convenio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces nos pasamos y por eso veréis en algunas empresas, sobre todo en empresas que se dedican a, bueno, hay de todo, pero empresas grandes de mucho volumen de personal, yo he visto entradas y salidas de cómputo de hasta 15 minutos, ¿vale? No, mi horario es de 6:45 a 7:34, ¿vale? Pues porque no se quieren pasar de la jornada, ¿vale? Porque si no, todas esas horas son consideradas exceso o hay que compensarlas con periodo de descanso equivalente o hay que abonarlas al precio que marca el convenio por la hora extraordinaria, que como mínimo es el mismo valor que la hora ordinaria, pero a la hora de la realidad es que las horas extraordinarias suelen llevar un recargo mínimo de un 30 y un habitual de hasta un 70, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis. Venga, ¿qué entendemos por carácter consolidable? Es decir, el carácter consolidable quiere decir que el empresario no puede modificar el concepto ni suprimirlo de manera unilateral, ¿vale? Tiene que haber negociación entre las partes. Si el trabajador se negase, el empresario de manera unilateral no podría modificar ese concepto. Y entonces ya se abriría la vía que ya vimos en el módulo anterior, que es la rescisión del contrato por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale? Simplemente que sepáis que hay conceptos que tienen un carácter consolidable, que no hay una tabla rígida que diga este es consolidable y este no. Hay muchas interpretaciones, hay que ver qué se firman los contratos, por eso es tan importante establecer ciertos clausulados adicionales, porque si no, luego donde dije digo, ¿vale? Y con esto siempre hay muchos problemas. Por ejemplo, cosas que nos pueden pasar y os pasarán muchas veces que el salario por convenio para una categoría de, por ejemplo, un oficial de primera, sea por convenio de 18.000 euros y tú decidas establecer que le vas a pagar 20.000. Esos 2.000 euros de diferencia, ¿cómo los metes? Bueno, pues en función de cómo los metas, el concepto que tú elijas tendrá más facilidad para considerar ese carácter consolidable o no consolidable. Si encima en el clausulado adicional podemos poner que esos 2.000 euros que exceden de las tablas salariales máximas acorde a la categoría que desempeña el trabajador podrán ser absorbidos por posibles subidas salariales de convenio, pues ya tenemos un poquito más de cobertura para poder absorber esas subidas salariales, ¿vale? Que sepáis simplemente que es importante, no os quiero machacar con esto, aprenderéis perdiendo, ¿vale? Estableciendo mal cláusulas adicionales, no definiendo bien conceptos en las nóminas, os pasará, ¿vale? Y aprenderéis cometiendo errores, como he aprendido hoy, como han aprendido muchos compañeros de profesión. Dicen, hombre, es que, ¿y tú por qué pones aquí en este concepto mejora voluntaria? ¿Ese concepto es consolidable? No. ¿Y tú qué pones? No, yo pongo complemento no consolidable. Joder, hostia,
¿A quién se le ha ocurrido? Complemento no consolidable. Hostia, la solución estaba ahí y yo no lo sabía. Bueno, pues aún así cogido con pinzas, porque si el trabajador tiene firmado en la cláusula salarial que tiene 28.000, aunque tú le pongas en complemento no consolidable la diferencia hasta los 28.000 de su categoría, pues lo vas a perder, ¿vale? Entonces, lo del carácter consolidable, no consolidable es relativo, pero depende del concepto que utilicéis, puede ganar un poquito más de fuerza jurídica, ¿vale? Simplemente eso, ya está. Por el contra, tienen carácter, bueno, en su defecto, esta regla es importante, ¿vale? Pero no va a misa, pero se usa. Rige la regla de no consolidación de los complementos vinculados al puesto de trabajo y a la situación o resultados de la empresa, ¿vale? Es decir, si por ejemplo el plus que hemos establecido antes vale de un plus de penosidad, ¿vale? Por ejemplo, la gente que trabaja en los mataderos, que trabaja en la zona de despiece, ¿vale? Degollando animales, cortándole las pezuñas, en fin, tareas desagradables. Bueno, pues el convenio establece para ese tipo de supuestos un plus de penosidad. Vale. ¿Qué sucede si ese trabajador que no ha cambiado de categoría, simplemente ejerce tareas específicas que llevan aparejadas el abono de ese plus, de repente, sin cambiar de categoría, que es lo importante, deja de hacer esas tareas? Bueno, pues que el plus de penosidad no tendrá el carácter de consolidable y habrá que saber defenderlo. Si llega un trabajador y dice, oye, es que llevo 2 años así, ya, bien, pues que llevas 2 años haciendo tareas que llevan aparejadas ese plus, pero en cuanto dejas de hacerlas, ese concepto deja de ser consolidable. No es una condición más beneficiosa, no es un derecho adquirido, es una cosa que podemos suprimir, ¿vale? Y la tenemos que saber defender porque os pasará, ¿vale? Si en la misma línea de la regla, ¿qué tiene carácter consolidable? Pues salvo pacto en contrario, insisto otra vez. Os prometo que pago la conexión a internet, ¿eh? Os lo prometo. Lo siento. Venga. Venga, retomas. Vale, sí, venga. Venga, vamos a ver un poco lo que es estructura de salario que no denomina, ¿vale? Es decir, todo aquello que tiene la consideración de salario, ¿vale? Vamos allá. Venga. Salario base, lo hablado, ¿vale? Lo fijado en las tablas salariales, la categoría que negociemos con el empresario, eso establecerá nuestro salario base. Complementos salariales, bueno, pues hay algunos que los fijará el convenio, que hay convenios bastante generosos, y hay otros que no, ¿vale? Otros que se adquieren con el tiempo, como por ejemplo el complemento de la antigüedad, o que percibamos un plus por idiomas, o bien porque lo establezca el empresario o porque lo establezca el convenio, ¿vale? Puede ser. Complementos del puesto de trabajo, lo que hemos hablado, no consolidables, salvo pacto en contra. Peligrosidad, penosidad, que lo hemos comentado, toxicidad. Complementos específicos de la jornada, es decir, el trabajo a turnos lleva una retribución adicional por norma general, el trabajo nocturno igual, la disponibilidad, que es el hecho de estar en casa pero estar disponible por si te llaman para arreglar una avería, pues hay que abonarlo, ¿vale? Ese tipo de cuantías son complementos salariales, ¿vale? Asociados al puesto de trabajo. Venga, vamos a la página 6. Vamos a ver. 6. Pactos de plena dedicación, pactos de no competencia y complementos por destino. Vale. Complementos por resultados de empresa o trabajador. Siguen sin ser no consolidables, ¿vale? Incentivos a la producción, pues lo hemos hablado de las horas extras maquilladas o cuando no son maquilladas, que también se inventaron para eso, ¿vale? Es decir, bueno, pues según las especificaciones o los estudios realizados por la empresa, un trabajador a jornada completa en nuestra cadena de producción es capaz de fabricar un promedio de 280 colchones
en 160 horas de jornada mensual, ¿vale? ¿Cuántos has hecho? En vez de 260 has hecho 300. Bueno, pues si alcanzas la cifra de 300 te llevarás un incentivo a la producción, ¿vale? No es que te paguen más por haber hecho más horas, probablemente los colchones los has hecho en las horas que establece el convenio. Simplemente has alcanzado una cuota por encima de lo que la empresa espera del trabajador y retribuye una cantidad adicional por ello, ¿vale? No es consolidable. Los pluses de asistencia y puntualidad a ciertas empresas de cierto rango, categoría o en ciertos convenios les gusta mucho ponerlos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú puedes fijar un salario con un trabajador, por ejemplo, de 38.000 euros y que no te falte al trabajo, pero que siempre llegue un poquillo tarde. Porque eso, joder, no es que sea la tónica habitual ni mucho menos. La mayoría de las personas o tendemos a ser puntuales pero bueno, hay imprevistos, ¿vale? En tu vida que de repente te pueden hacer pues que llegues tarde en una temporada o que acabas de ser padre o madre y duermas fatal y te duermas mucho. ¿Qué es lo que sucede? Pues que algunas empresas, no porque sean malas, malísimas, sino porque para intentar evitar descontar días completos o generar ciertos conflictos con el trabajador que pueden generar un mal clima laboral, lo que hacen es establecer una parte de la retribución pactada mediante un plus de asistencia o puntualidad. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que lo utiliza bastante. Bueno, lo utiliza bastante, no, lo utiliza todos los meses, ¿vale? Es verdad que es una cantidad pequeña en función de, o sea, en comparación a lo que el trabajador percibe, pero bueno, no sé si son 120 euros brutos mensuales. Y si incumplen los accesos de entrada a la empresa durante, no sé si son 3 días al mes, que bueno, yo lo considero bastante incumplimiento, pero en fin, vivir para ver, que no estoy juzgando. Pues ese dinero no lo cobran, ¿vale? No se les resta ningún día, pero simplemente se les minora la cantidad bruta anual pactada que tienen y lo hacen con garantía, ¿vale? Porque hay establecido un plus de asistencia o de puntualidad, ¿vale? Otro concepto no consolidable son las comisiones o variables por objetivos. Es evidente, ¿vale? Si alcanzas ciertas ventas, te llevarás X comisión. Y si no se alcanzan, pues no lo percibirás. Hay muchas veces que las comisiones no se fijan en función de las ventas del propio trabajador, sino de las ventas de la empresa, ¿vale? Eh, también se ve, sobre todo, bueno, empresa que yo conozca, por ejemplo, seguro que hay muchas, pero de caso real que yo os pueda contar, por ejemplo, Master D, que seguro que la conocéis, ¿vale? Aquí en Zaragoza es una de las empresas que también se dedican, yo creo que a formación, cursos, ese tipo de cosas, y tienen una plantilla muy grande, sobre todo preparan oposiciones, venden cursos. Pues esta gente, independientemente de las ventas o de los rendimientos del trabajador, establece un sistema de comisiones o de variable por objetivos en función de las ventas y del beneficio de la empresa, ¿vale? Y para más INRI o para más peculiaridad, ese dinero que suelen dar no siempre lo dan en dinero, lo suelen dar a veces en retribuciones en especie, ¿vale? Yo he visto, por ejemplo, dar cheques del Corte Inglés, he visto dar televisores y otras veces sí que he visto dar cheques, ¿vale? Bueno, es un caso de muchos, ¿vale? Y luego las horas extraordinarias, que como comprenderéis, efectivamente es no consolidable, ¿vale? En función de las horas que se hagan, pues se cobrará la cuantía que establece el convenio colectivo y si no se hacen, pues no se cobrará, ¿vale? Retribuciones de vencimiento periódico superior al mes. Pagas extraordinarias, lo dicho, normalmente son dos. Tengo ganas de enseñaros una nómina, luego, pero no enseñarosle y decir, mira, aquí está, este es el importe de las pagas. No, cuando lleguemos espero que ya esté bastante machacado el tema y sepáis un poco un cálculo rápido de cómo se hace, ¿vale? Y las participaciones en beneficios es un poco el tema que hemos comentado antes del sistema de atrasos, ¿vale? Que, por ejemplo, cierra el año, el ejercicio fiscal, bueno, el ejercicio fiscal me parece que se cierra mayo-junio, pero vamos a evitarnos eso y vamos a pensar que la empresa sabe los beneficios y los impuestos que va a tener que pagar a 31 de diciembre, ¿vale? Llega a 31 de diciembre y dice, uff, qué bien, hemos tenido un beneficio de 300.000 euros. Bueno, pues venga, vamos a hacer un reparto de beneficios del 1%, que son 4 empleados, pues les damos el 1% a cada uno. X, ¿vale? Ese dinero, aunque lo cobren en diciembre, lo he dicho antes, ¿vale? Perdonadme que lo repita, pero es que se usa bastante, son unas cotizaciones complementarias, no son complejas, pero no son tan sencillas como una clave de liquidación L00 del mes en devengo, ¿vale?
y se ha de dividir ese importe que tú cobras en diciembre en 12 meses. ¿Vale? Una doceava parte, que es la parte que se cobrará en diciembre, no se cotizará vía atrasos, es decir, irá a la clave de liquidación L00, y las otras 11 doceavas partes sí que se cotizarán en forma de atrasos. ¿Vale? Venga, que veremos en el tercer día, veremos un caso y yo creo que os gustará. Venga, vamos a seguir hablando. Las gratificaciones extraordinarias que se han de abonar a todos los trabajadores anualmente son 2. Ese es el mínimo legal. Hay que leerse los convenios. Porque normalmente son 2, pero que sea la regla general no quiere decir que sea la única realidad. Hay convenios con 3, hay muchos. El comercio del metal, detallistas y autoservicios de alimentación. Eso me pasa por decir que hay muchos. Que vengan a la cabeza esos 2, sí o sí, ¿vale? También es muy importante, ya no es cuántas pagas tiene en el convenio, ¿vale? Sino a la hora de confeccionar la nómina, que con esto se cometen auténticos gazapos, pero que además que no es por dificultad, es porque la gente a veces o no lee o no leemos. Yo es que, claro, cuando gestionas muchas empresas a las que se le aplica un mismo convenio, es muy fácil sabérselo de memoria, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, os entre una empresa nueva o entréis en una empresa a gestionar el departamento de recursos humanos con más gente, y sea la primera vez que toquéis el convenio vosotros, no quien ya esté allí, que el que ya esté allí ya se lo sabrá de memoria, casi, ¿vale? Sí que tenéis que leerlo, ¿vale? Leer, a ver, ¿cuántas pagas hay? Vale, ya sé que hay 3 pagas. Bueno, ¿y ahora cómo se devengan? La palabra devengo genera mucha controversia porque en el mundo normal, en el mundo externo a laboral, el devengo significa el pago, ¿vale? Dices, muy bien, pero a efectos de cotización, devengo no significa pago, ¿vale? Por ejemplo, la paga de verano se paga en junio por norma general, ¿vale? Y la paga de Navidad, por norma general, se paga en diciembre. ¿Se devengan en junio y en diciembre? No. Devengo, vamos a traducirlo a otra palabra que a lo mejor para el ámbito laboral es más precisa, es generación, ¿vale? ¿Cómo genero la paga? Bueno, eso lo establece en el convenio. Y si no lo establece en el convenio, ¿vale? Lo especifica aquí. Una de ellas Navidad, otra por convenio empresa, lo representa siendo la misma. Vale. Asimismo, la norma que regula. No, esto no es lo que busco. Bueno, salvo pacto en contra, a prorrata a 12 mensualidades. Vale. Y se establece su devengo por semestres. Esto es lo que buscaba. Esto no es regla de oro. Esto hay que buscarlo en cada convenio. Si no lo especifica, ahora os lo explico, ¿eh? Entonces lo devengaremos por semestres. Y si lo especifica, habrá que hacer caso a lo que establezca el convenio colectivo. Vale, vamos a cambiar la palabra devengo por generación. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro el 1 de enero a trabajar en la empresa y en el convenio establece que hay 14 pagas, ¿vale? Y no establece cómo se devengan, quiere decir que yo el 1 de enero, si he pactado, por ejemplo, un salario de 14.000 euros, para que sean los cálculos fáciles, quiere decir que yo cobraré todos los meses 1.000 euros más 2 pagas extras de 1.000 euros, ¿vale? 14 pagas por 1.000, 14.000 lo pactado. Muy bien. Pagas prorrateadas, vale. En el mes de enero, ¿cuántos días de paga genero? Bueno, pues ¿cómo se generan las pagas? ¿Semestralmente? Bueno, pues si yo en 6 meses quiere decir, en 6 meses que yo preste trabajo en la empresa desde el 1 de enero al 30 de junio, generaré 5 días de paga por cada mes. Y llegará el 30 de junio, que han pasado 6 meses, y 5 días generados, devengados por mes trabajado, por 6 meses hasta el 30 de junio, genero los 30 días de la paga. ¿Vale? A eso se refiere el devengo. ¿Vale? Es bastante importante porque hay convenios bastante peculiares. Yo he visto convenios, me parece que el del comercio del metal, hay una de las pagas, que es la de beneficios, claro, que si lo pensáis tiene cierta lógica, que se devenga con el año anterior. Es decir, yo entro a trabajar el 1 de enero a una empresa, ¿vale? Vamos a suponer que establece que la paga de beneficios se devenga vamos a poner el 15 de julio, ¿vale? Y la gente muchas veces lleva en la cabeza, bueno, como entra el 1 de julio, el 1 de enero, el 30 de junio ya me pagan la paga de verano entera porque se devengan de manera semestral, ¿vale? Y llega la de julio y me pagan 15 días de paga. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el convenio establece que se empieza a generar la paga el 1 de junio del año anterior, ¿vale? Entonces, en junio, del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en curso.
¿Qué quiere decir? Que genero 2,2 días y medio de paga por mes empezando en el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a julio, realmente he generado 6 meses de generación de paga y por lo tanto generaré 15 días de paga. Bueno, pues cuando le vayáis a pagar al trabajador 15 días dirá que la nómina está mal. Y si seguimos las reglas generales de devengo de pagas, lo normal es que penséis, pues tienes razón. Pues no, hay que mirar lo que pone en el convenio, ¿vale? No os machacaré con esto de los devengos porque el criterio general es o que se devenguen semestralmente o que se devenguen anualmente. ¿Qué quiere decir? Que esto, de verdad, que es el chocolate, lo que es muy sencillo. Si te dicen que se devenga semestralmente, desde el 1 de enero al 30 de junio se generará 5 días de paga por mes correspondiente a la paga de verano y del 1 de julio al 31 de diciembre se generarán 5 días de paga por mes de la paga de Navidad. Es decir, que quien entre el 1 de julio, el 31 de diciembre habrá generado íntegramente la paga de Navidad. ¿Qué es lo que sucede? Que si el devengo no es por semestres y es anual, quiere decir que en cada mes se genera 2,5 días de paga de verano y 2,5 días de paga de Navidad. Y eso trastoca los cálculos, ¿vale? Es importante, simplemente es buscarlo en el convenio y si no se especifica, ya sabemos que vamos a devengos semestrales, a generación semestral. Y si lo especifica, pues a seguir los criterios que marque el convenio, ¿vale? Hasta aquí, más o menos, que esto ha sido un poco ya la primera matización con un poquito de detalle. ¿Os ha quedado más o menos claro? Yo creo que es fácil, ¿no? ¿Sí? Venga, perfecto. Vale, pues venga, vamos a seguir. Además, mira, si es que hasta os lo había puesto entre paréntesis, las pagas extraordinarias se devengan, y aquí ponemos, hablamos de generación del derecho, ¿vale? Salvo pacto en contra, a prorrata en 12, si bien en algunos sectores se establece su devengo por semestres. Veréis de todo, ¿vale? Es verdad que cuando se establecen 12 mensualidades y os prorratean las pagas, que eso es, bueno, lo primero que llama la atención de una nómina es para saber si tú, es que esto que me han pagado, no sé si lo voy a cobrar 12 veces o 14. Eso es error de novato. Eso, nada más ver la nómina lo tenéis que saber. Si ya van conceptos de prorrateo de paga o si en el pie de la nómina, en lo que es el prorrateo de la paga extraordinaria, ya va vacío, ya sabéis que las pagas están prorrateadas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay veces que los datos en los conceptos que figuran en la nómina son muy parcos, ¿vale? Simplemente pone prorrata pagas y te pone ahí una cantidad. Dice, ala, y se ha quedado tan ancho el que ha confeccionado la nómina, ¿vale? Bueno, pues hay que darle un poquito de detalle. Sí que estaría muy bien poner, por ejemplo, paga de verano, 2,5 días, tanto importe. Paga de Navidad, 2,5 días, tanto importe. Si no vemos 2,5 días, si vemos, por ejemplo, 2,44, ya sabremos, he dicho 2,44 para que una cifra con decimales que no sea redonda a 2,5, ¿vale? Ya sabemos que estamos ante un trabajador de grupo de cotización diario, es decir, que no genera los mismos días de paga, un mes de 28 días que uno de 31. En cambio, si es un trabajador de cotización mensual, independientemente de los días naturales que tenga el mes, generará 2,5 días por cada mes de salario o 5 si el devengo se hace semestral, la generación, ¿vale? Venga, vamos a tocar un poco más de chicha, va. Salario en especie. Bueno, espera, que me salta un párrafo. Vale. De la cantidad bruta de las pagas extraordinarias. Ah, sí, esto es importante. ¿Ves? Casi se me escapa. Bueno, lo hubiéramos visto más adelante, no pasa nada. De la cantidad bruta de las pagas extraordinarias, solo se ha de descontar la retención a cuenta del IRPF, ya que la cuota de seguridad social se descuenta prorrateada en las mensualidades. Os lo he puesto en negrita. A ver, así de entrada, para una persona que no tiene nociones básicas de confección de nómina, este párrafo no le ha dicho absolutamente nada. Bueno, vamos a ver. Me adelanto un poco. ¿Qué nos quitan de la nómina? ¿Qué nos deducen de los brutos? Bueno, pues las cuotas de seguridad social trabajadora, es decir, la cotización a la seguridad social es una cotización conjunta. El empresario paga una parte gruesa, importante, respecto de la que es la cotización del trabajador, y el trabajador paga otra cuanta. ¿Cuánto? Depende de muchos condicionantes, los veremos más adelante, ¿vale? Están en este primer bloque. Haceros una idea, un trabajador indefinido, es decir, con un contrato indefinido, la cotización a la seguridad social trabajadora es un 6,35%, ¿vale? Y si es un trabajador temporal, un 6,40%. ¿Por qué más? Porque cotiza un poquito más por la contingencia de desempleo. Es decir,
como las probabilidades de que accedas al desempleo son mayores con un contrato temporal, te penalizamos y pagas un poquito más. Es un poco lo mismo que hemos hablado antes de las tarifas de primas en función del Código Nacional de Actividad Económica de la empresa, ¿vale? Es decir, la probabilidad de causar un accidente o de generar una prestación de incapacidad del trabajador con cargo al erario público, pues se cotiza más, ¿vale? Pues por la contingencia de desempleo pasa lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un trabajador no tiene las pagas prorrateadas, nosotros liquidamos cotizaciones sociales a la Seguridad Social 12 meses al año, no lo liquidamos 14, ¿vale? La Seguridad Social dice, vamos a ver, si este señor gana 2.000 euros 14 pagas, quiere decir que todos los meses cobra 2.000 euros, el mes de verano cobra 2.000 extras y el mes de Navidad cobra 2.000 extras, bueno, pues esos 4.000 euros, a efectos de cotizarlos, es decir, de pagar por ellos cuotas de seguridad social, me los divides para 12 y me lo cotizas mes a mes. Es decir, que coges, me he traído una calculadora, coges 4.000 euros, los divides para 12 y se genera una base de cotización adicional de 333,33 euros. ¿Vale? Tú cobrarás 2.000 euros brutos, pero tu cotización a la seguridad social será de 2.333. Y tu cuota de seguridad social del 635 será sobre 2.333,33, no sobre 2.000. ¿Qué sucede? Pues que llegará la paga extra. Bueno, aparte de ese descuento, que es la cotización trabajadora de seguridad social, te descuentan el IRPF, ¿vale? Que son los impuestos que pagamos por trabajar. Pagamos impuestos por muchas cosas, pues por trabajar también. Y cuanto más trabajas, más pagas. No, cuanto más ganas, más pagas. Hasta ahí, para eso no hace falta hacer un máster, ¿vale? Lo sabemos todos. Bueno, ¿qué sucede con las pagas? Que como ya hemos cotizado por ellas, cuando percibamos la paga extraordinaria, solo nos retendrán IRPF, porque la cotización ya nos la han retraído de nuestra nómina mensual. ¿Lo habéis entendido? He intentado ser sencillo. Si con que me digáis alguno que lo ha entendido, sigo adelante. Si no, lo vuelvo a explicar, no pasa nada. Luego, cuando veamos casos prácticos, yo creo que lo entenderéis, porque generaremos a lo mejor la paga de un mes, o sea, generaremos la nómina de un mes y luego más adelante veremos la generación de la paga cómo ha sido, ¿vale? Es a lo mejor explicado así de viva voz, pues os ha quedado un poquito así en el aire, pero por eso la gente dice, no, yo siempre paga extraordinaria cobro un poco más, pero no sé por qué. Esto lo oiréis, bueno, si cada vez que lo oís os dan un eurillo, pues vaya Navidad que nos podríamos meter todos, ¿vale? Pues porque la gente no alcanza hasta ahí, es decir, no es capaz de deducir que si las pagas, aunque tú las cobres en junio y en diciembre, las tienes que cotizar a la seguridad social mes a mes, pues es normal que cuando la devengues, en este caso el devengo hace referencia a cuando la percibas, que es en junio o en diciembre, no te quiten seguridad social, no te quiten tu 4,70, no te quiten tu 6,35, no le quiten a la empresa su 32, su 31 en función de las primas de accidente de seguridad social. ¿Por qué? Porque ya lo ha cotizado mes a mes, ¿vale? Simplemente eso. Venga. ¿Claro hasta aquí? De momento sí. Venga, pues seguimos un poquito. Salario en especie, ¿vale? La teoría, bueno, o la definición más concreta. Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal del mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. Claro, por ejemplo, yo qué sé, la fábrica de la bella EASO que fabrica panes de leche y le salen a peseta, por deciros algo. Y decide pagarles todos los meses. Bueno, mira, un caso que conozco, que es a los trabajadores de Amar, ¿vale? A darles unos precios especiales en la adquisición de ciertos productos, me parece que X veces tienen un cupo de cerveza que les dan al año, ¿vale? Creo que es así. Bueno, pues eso es una retribución en especie. ¿A la empresa le ha costado dinero? Que se me va la conexión otra vez. No, vale. ¿A la empresa le ha costado dinero regalarle esa cerveza? Bueno, o poco o nada, ¿vale? No vamos a entrar en costes de producción, no, pero vamos, o poco o nada. En cambio, para el trabajador sí que se supone la obtención de algo de lo cual saca partido y lo obtiene a un precio inferior al mercado, al precio del mercado, ¿vale? Es una retribución en especie, ¿vale? Hay que meterla, hay que cotizarla, hay que meterla, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Me seguís oyendo? ¿Sí? Vale, es que de vez en cuando me da aviso. Vale, venga, lo siento.
Deben valorarse conforme a los criterios fijados por la ley del impuesto del IRPF, ¿vale? Si bien en ningún caso pueden superar el 30% del total de las retribuciones del trabajador. Bueno, no os quedéis con los porcentajes, veremos algún caso práctico, ¿vale? Se ve alguna, ya lo hemos dicho antes, sobre todo el tema de los vehículos, se utiliza con los agentes comerciales, no, porque no tiene por qué ser una retribución en especie, pero con altos directivos, encuadrados en régimen general sin peculiaridades de cotización, o casas, cuando son trabajadores desplazados y la empresa pues es una empresa grande y dicen, bueno, pues tenemos un bloque de edificios o accedemos a alquileres ventajosos, bueno, pues eso es una retribución en especie. Otra que se ve mucho y que se ve, creo recordar, si no me falla la memoria, que desde el 2013, es la retribución en especie del seguro de convenio. Seguro que si cogéis una nómina reciente, o vuestra, o de cualquier conocido, amigo o familiar, es muy probable que veáis una retribución en especie de pequeño importe, ¿vale? La suelen denominar seguro de convenio. Hay veces que es seguro de accidentes y hay veces que simplemente pone valoración en especie. Si tenéis acceso a alguna nómina, echadle un ojo, ya veréis cómo aparece. ¿Qué es esto? Os lo cuento un poco, ¿vale? Para que veáis un poco qué es la retribución en especie más allá de lo que es la teoría pura y dura. Bueno, en este caso el seguro de convenio, en muchos convenios se establece una cantidad fija en caso de que el trabajador se accidente y como consecuencia del accidente acceda a una incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez o fallezca, ¿vale? De X dinero, ¿vale? Por ejemplo, en el convenio de siderometalurgia de Zaragoza, me parece que la cantidad que se fija son 36.000 euros. En el convenio de Opel para contingencias de ese tipo, o sea, siniestros probables por esas causas, me parece que son 40.000 o quizás un poquito menos. Bueno, ¿qué es lo que hacen las empresas? Bueno, pues GM probablemente no lo haga porque pagar 40.000 euros no le suponga nada, pero para una empresa pequeña, no voy a volver a decir Talleres Pepe, que está muy trillado, pero por ejemplo, para, yo qué sé, Bar Pedro Jiménez, que un trabajador de la hostelería cargando cámaras le genere una patología en la espalda que le derive en una hernia discal irreversible y le otorguen una incapacidad permanente total, es decir, ya no puedes trabajar en tu profesión habitual, pero sí puedes realizar otras, supone que el convenio de hostelería establece que hay que pagarle por haber alcanzado esa incapacidad permanente una cantidad única, una vez, de 30.000 euros, pongamos el supuesto. ¿Qué hace Bar Pedro Jiménez? Pues soltarlas. Si no las tiene o no quiere asumir ese riesgo, lo que hace es contratar lo que vulgarmente llamamos un seguro de convenio, ¿vale? Contratas con una aseguradora igual que aseguras tu vivienda, igual que aseguras tu coche, igual que aseguras un seguro médico. Pues dices, bueno, yo quiero pagar para que en caso de que esta contingencia se dé, sea el seguro quien pague a este trabajador 30.000 euros, ¿vale? Bueno, pues llega el corredor de seguros y te dice, vale, pues la prima del seguro de convenio te va a costar 40 euros al año. Bueno, es pagable. Bueno, pues ¿qué dice la seguridad social? Que esos 40 euros de cuota que paga el empresario se han de considerar una retribución en especie. Y hay que coger esos 40 euros, dividirlos para 12 mensualidades, para 12, ¿vale? Y cotizar. ¿Cuánto? Pues el 6,35 trabajador indefinido, cuota trabajadora y el pero al final todo el mundo pilla. De hecho, espera, se va la conexión. Vale, me seguís escuchando, ¿verdad? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Vale. Bueno, son pequeñas cantidades, ¿vale? Pero regular, ¿vale? Sí. A ver, yo creo que lo que haré el próximo día será intentar dar la clase desde arriba o mediante cable de red, que yo creo que mejor, ¿vale? Que cuando se conecta por wifi, que además aquí estoy en una bodega y a veces la cobertura no llega muy bien, ya me disculparéis, ¿vale? Ahora me escucháis mejor, ¿verdad? De momento no me da el aviso. Vale, venga. Bueno, simplemente un poco a modo de enunciación, ¿vale? Los tipos de salario en especie. Utilización de vivienda por razón de cargo, utilización de entrega de vehículos automóviles, ¿vale? Los préstamos, siempre y cuando sean a tipo inferior al interés legal del dinero, ¿vale? Las primas o cuotas satisfechas por el contrato de seguro u otro,
Esto es en parte lo que hemos comentado, ¿vale? Hay otro tipo de seguros que también están encuadrados en salario en especie. Por ejemplo, un seguro médico privado. Oye, tengo una empresa, por ejemplo, que paga un seguro privado a los trabajadores para que les cubre dentista, no sé cuántas radiologías, ecografías por si se quedan embarazadas, ese tipo de cosas, ¿vale? A modo de premio o de retribución dicen, bueno, por tenerlos contentos les doy esta retribución en especie. Hay que meterla y cotizarla, ¿vale? Y en función de para qué sea, escapará la tributación o no. Normalmente se escapan muy pocas cosas y cada vez menos, ¿vale? Venga, vamos a página 7. Vamos a ver. Dame un minuto. 7. Vamos allá. Venga. Vamos un poquito con los devengos ya no salariales, ¿vale? Bueno. Se resumiría de la siguiente manera, lo que es un devengo no salarial, ¿vale? Que antes lo he dicho un poquito de memoria y a lo mejor ha quedado un poquito escueto. Vamos a hacer caso a lo que he escrito aquí. Vamos a ver. Determinadas percepciones recibidas por el trabajador en el marco de la relación laboral o como consecuencia de ellas, las retribuciones extrasalariales, no tienen la consideración de salario al faltarles el carácter de contraprestación por servicios realizados. Es decir, son aquellos pagos que se hace la empresa al trabajador que no tienen relación directa con el trabajo realizado, sino que, y va en negrita, suelen compensar los gastos ocasionados al trabajador como consecuencia del desarrollo de su trabajo. ¿Vale? Bueno, venga, un pequeño croquis esquema de los más habituales. Compensación de gastos, quebranto de moneda. Los vamos a ir explicando uno por uno, ¿vale? ¿Por qué? ¿Son importantes para la confección de una nómina? Sí, hay que saber un poco qué le estamos pagando y por qué. Si va a cotizar, si no va a cotizar, si lo he de incluir a la hora de establecer cuál es su cuantía salarial diaria. Es muy importante. ¿Podéis cometer errores? Por supuesto, pero cada vez que cometáis un error es muy probable que a alguien le cueste dinero. ¿Vale? Entonces, cuanto mejor lo sepáis, mejor. Y ante la duda, bueno, pues a consultar. Siempre habrá gente que habrá tenido una duda antes que vosotros y la haya consultado y ha dicho, pues yo al final lo hice así. Y cuando ya 2 o 3 te digan que se hace así, pues, oye, salvo criterio en contra mejor, tendréis que realizarlo, ¿vale? Quebranto de moneda. Os los enumero un poquito, ¿vale? Y ahora un poquito después nos paramos más en cada uno de ellos. En algunos nos pagaremos un montón, pues son muy importantes, y hay otros que, bueno, os explico un poquito y ya está. El quebranto de moneda no es que sea excesivamente importante, pero es peculiar, así que luego os lo cuento, ¿vale? Que sepáis que es un devengo extrasalarial, es decir, un devengo no salarial. No se considera salario, es una compensación ocasionada al trabajador por consecuencia directa del desarrollo de su trabajo. ¿Por qué? Lo vemos luego. Asignación por desgaste de útiles y herramientas, ¿vale? Adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción y dietas de viaje. Aquí nos pararemos un montón. ¿Por qué? Porque es la estrella de las exenciones en cuanto a tributación y en cuanto a cotización, ¿vale? Si entran dentro de unos límites que marca la ley de IRPF y se cumplen una serie de criterios que establece la Ley General de la Seguridad Social, ni se cotiza por ellos ni se tributa por ellos. Y como comprenderéis, es algo demasiado goloso para las empresas, porque no es lo mismo, por ejemplo, pactar un salario bruto con un trabajador de 1.400 euros, que los costes para la empresa vamos a suponer que sean 1.400 más un 35% de IRPF, digo más o menos porque luego veréis que no hay un importe fijo, sino que varía en función de ciertas cosas, ¿vale? Que coger y decir, bueno, te voy a pagar 2.000, pero te voy a meter como dietas 600. ¿Qué quiere decir? Que los costes de seguridad social y de tributación los paga el trabajador, salvo que se pacte a netos, que es una barbaridad, ya lo explicaremos más adelante, pero la empresa se ahorra un 35% de esos 600 euros, es decir, le cuesta menos contratar a una persona que a otra empresa si lo hace de manera incorrecta, es decir, si esos 600 realmente no se corresponden con dietas, ¿vale? ¿Se hace mucho? No, hay que ser muy atrevido, muy valiente o muy incauto. ¿Hay empresas que lo hacen? Claro, es que hay veces que está súper justificado. Por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a fabricación, ¿vale? Instalación y mantenimiento de muebles de madera. Que así suena un poco a IKEA, pero no, son otra cosa. Se dedican, por ejemplo, a montar tiendas de Adidas, de Simply, de Worth, de
en fin, de Zara, Montalguna, creo. Entonces, desplazan a los trabajadores a las tiendas que quieren aperturar los clientes. Por ejemplo, quiero abrir quiero abrir una tienda de Adidas en Valencia, ¿vale? ¿Dónde está el centro de trabajo del trabajador? En Zaragoza, ¿vale? Pues coge ese trabajador, coge su vehículo, se hace 350 kilómetros, se pega allí durmiendo 2 noches y luego se vuelve y se hace otros 350 kilómetros. ¿Eso es salario? No. Se le está pagando una cantidad, que ahora veremos, ¿vale? Por compensar esos gastos que ha tenido el trabajador, por compensar por utilizar su vehículo, ¿vale? Y ya veréis que se permiten dejar exentos de cotización y de tributación 19 céntimos por kilómetro. No os lo aprendéis porque va cambiando, pero bueno, me parece que lleva con 19 céntimos varios años, ¿vale? Antes era 17, en fin, he visto un poco de todo. Ahora está en 19. Y luego hay una cantidad por pernocta y por manutención o por dieta media dieta, ¿vale? Por dormir, X cantidad, exenta de cotización y de tributación y X por comida, ¿vale? Entonces, la empresa tiene que guardar cualquier medio en prueba que le sirva para acreditar frente a la administración o frente a la tesorería o frente a la agencia tributaria que esas cantidades escapan al control impositivo, ¿vale? Hay veces que las empresas lo hacen bien y guardan esas cosas y hay veces que se confían. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevan a lo mejor 3 años pagándole dietas a los trabajadores y nunca han tenido un problema. ¿Por qué lo iban a empezar a tener ahora? No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues es que la administración puede retrotraer 4 años hacia atrás y pedirnos mucho papel. Es muy importante ser organizado en este mundillo, por desgracia. Es que vivimos en un país muy burocratizado, ¿vale? Que no digo que seamos pícaros, pillos o lo que queráis llamar, ¿vale? Yo creo que no es así. Creo que es verdad que vivimos en una administración que es muy burocrática, pero claro, vivimos con esas reglas y hay que estar un poco preparados, ¿vale? Entonces, ¿se le pueden pagar dietas a un trabajador? Si son lícitas, por supuesto, adelante. ¿Que podemos tener problemas y revisiones a posteriori? No inmediatamente, claro. Que ese es el problema, que es que la administración muchas veces es lenta, porque si un mes una empresa sin mala fe considera que lo que le da al trabajador es por dieta, no, es que yo le doy, ojo, ¿qué le cuesta el IBIS donde se aloja 80 euros? Ya, pero es que a lo mejor está por encima de la pernocta máxima exenta. ¿Usted lo sabía? Ah, pues no. Bueno, pues joder, no es un delincuente, ¿vale? A lo mejor no está bien asesorado o no está bien informado, pero no hay una intención de fraude. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si la administración lo detectase en un mes, al segundo mes ese empresario no lo volvería a hacer. Pero vosotros imaginaros, y sucede, que se pega así 3 años haciéndolo y que de repente llegue, como vulgarmente se dice, Paco con las rebajas y diga, a ver, enséñeme los recibos de salarios bases exentas de cotización de los últimos 3 años. Pues a lo mejor le has pagado un promedio. Son cantidades que os digo bastante normales para gente que haga 2 viajes al mes a otra comunidad autónoma de 400, 500 euros al mes. Por 12 son 6.000. Por 3 años son 18.000. Las cotizaciones de 18.000 euros a la seguridad social, más el 20% de recargo en prestaciones, más la tributación, más la sanción, más los intereses, nos vamos a un pico, ¿eh? Nos vamos a un pico, ¿vale? Y antes, mmm, la seguridad social, toda aquella cantidad que no cotizaba, no se enteraba, ¿vale? La agencia sí que sabía que había empresas que podían cometer fraudes en función del sector o del volumen de trabajo, en fin, de ciertas variables y hacía revisiones a través de la inspección de trabajo, pues pedía nóminas el inspector de trabajo y empezaba a ver dietas y decía, a ver, acredíteme. ¿No puedes acreditar? Vale, digo a la agencia tributaria o directamente sanciono. Pero si no había una inspección, ¿vale? La tesorería, tú le comunicabas que ese trabajador ganaba 1.400 euros brutos y no sabía que llevaba 600 euros más de dietas. ¿Por qué? Porque como no cotizan, no comunicabas. ¿Ahora qué sucede? Que sí. Hay una cosa que se inventaron, que es maravillosa y que los asesores cada vez que recibimos un aviso de discrepancia nos tiemblan las piernas, que es una cosa que se llama los conceptos retribuidos abonados. Sí que yo creo que nos dará tiempo a verlo en el último día y si no, bueno, que sepáis que existen, ¿vale? No os los explicaré si no llegamos porque normalmente se suelen confeccionar de manera automática por los programas de gestión del recurso humano y lo más importante es la confección del seguro social. El concepto retribuido abonado, para no extenderme en exceso, es comunicamos a la seguridad social mediante un fichero adicional a la cotización de seguros sociales
todos aquellos conceptos que van en la nómina, independientemente de que coticen o no coticen. ¿Para qué sirve? Bueno, pues como comprenderéis, al otro lado del envío del fichero no hay un funcionario mirando si hemos hecho trampa o no, sino hay grandes procesos de datos que utilizan Big Data y indicadores que dicen, ojo, aquí hay una discrepancia, ¿vale? Es decir, este señor me ha comunicado una base de cotización de 3.000 euros o peor, os lo pongo, una base de cotización que esto son lo que más discrepancias de CRA me genera y, bueno, pues se explican y enseguida las entiendo. Gente que, por ejemplo, cotizo por 4.070,10, ¿vale? Que es la base máxima, y mando en conceptos retribuidos abonados conceptos por valor de 6.000, cada uno especificado en su concepto, porque hay unas diferentes terminologías y cada cosa, en función de lo que se pague, ha de ir comunicada en un tipo de concepto, ¿vale? Llega al cruce de datos de seguridad social y dice, oh, aquí ha pasado algo. Este señor declara de bases de cotizaciones 4.070 y en conceptos retribuidos hay 6.000. Aquí pasa algo. Inspección. Bueno, de momento te demandan un aviso. Hay discrepancias. Revise y subsane. ¿Cuál es el error? Pues en este caso ninguno. Es un señor que gana 72.000 euros al año, ¿vale? Pero como la base máxima de cotización son 4.070, no puedo cotizar por más. Se les explica y ya está. Pero, ¿qué es lo que pasaría si yo comunico 1.400 euros de base de cotización y en los conceptos retribuidos comunico 2.000? Dirán, a ver esos 600 por qué son. Ah, vale, me dice que son por dietas. Vale, lo metemos aquí. De momento no hacemos nada. Es lícito hacerlo, ¿vale? ¿En qué sector se encuadra este señor? Es hostelero. Ah, qué raro, ¿no? Vale. Hombre, igual hace servicios de catering. Vale, vale. ¿Qué categoría tiene? Camarero. Vale. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? Tanto. Revisa el resto de trabajadores, a ver cómo están. ¿Solo tiene dietas este? No, los tienen todos. Hostia, pues aquí hay mucho dinero. Aviso. Inspección de trabajo. O, de oficio, la tesorería te dice que aportes las nóminas, ¿vale? Pocos casos he visto. Hombre, sí, porque, joder, no es porque lo haga yo. Tendemos a hacerlo bien, porque cada vez es más difícil engañar el sistema, que no se trata de engañarlo, pero bueno, pues que empresas hay de todo y hay veces que te dicen, pues esto, a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Simplemente que sepáis que cada vez hay más control por parte de la administración y son controles automatizados, ¿vale? Vale, pues suficiente. En el tema de las dietas nos pararemos un montón, ¿vale? En los gastos de locomoción y dietas de viaje. Compensación de gastos, pluses de distancia y transporte urbano. Estos cotizan, ¿vale? El plus de transporte, que muchas veces se establece en convenio, 30 euros al mes, ¿vale? Pues eso cotiza, pero no se considera salario, ¿vale? Prestaciones e indemnizaciones a la seguridad social. Esta parte es bastante importante. Hablamos de todas aquellas cantidades que se abonan mediante el pago delegado cuando nos encontramos en situación de incapacidad temporal, ¿vale? Más o menos. Venga. Indemnizaciones por traslados, suspensión o extinción de los contratos. Esta también la miraremos con detalle, ¿vale? Y otras retribuciones extrasalariales las enumeraremos un poquito, ¿vale? Venga. Vamos a consecuencias características del carácter extrasalarial de las percepciones, que cada una lleva la suya. Vamos a ir mirando, ¿vale? Venga, vamos a saltar de página. Dame un momento. Venga, vamos allá. Y vamos a subir. No computan, o sea, las consecuencias de los devengos extrasalariales, ¿vale? No computan a efectos de indemnización por extinción de contrato ni a efectos de determinación del salario por vacaciones, ¿vale? Venga, nos volvemos a situar. Devengo extrasalarial, plus de transporte, ¿vale? Salario base, olvidémonos de las pagas para no complicarlo, aunque es imposible, tienen que llevar 2 pagas, pero olvidémonos para este ejemplo. 35 euros. Plus de transporte, 60 euros mensuales, que eso en un mes de 30 o en un trabajador de cotización mensual son 2 euros diarios, ¿vale? ¿Cuál es la base que se tiene en cuenta para el cálculo de la indemnización? ¿Son 35 euros o son 37? Bueno, pues es un devengo extrasalarial, por lo tanto no se ha de incluir en el cálculo, ¿vale? No se tienen en cuenta esos 2 euros diarios para decir, no, este señor tiene un salario de 37 euros diarios. No, salario no.
Su salario son 35, no son 37, ¿vale? Bueno, ni para el cálculo del incremento de la IT. Bueno, dejarlo ahí, de momento ahí. Ni para calcular la cuantía de los salarios de trámite. Igual, lo mismo, ¿vale? Los salarios de trámite son aquellos que se pagan cuando un despido es considerado nulo o cuando, considerándose improcedente, el empresario, en vez de optar por abonar la indemnización, opta por readmitirlo, ¿vale? Pues desde que se le despide hasta que se le reincorpora, todos esos días que el buen señor había estado en su casa o cobrando el desempleo, se le tiene que pagar salarios, ¿vale? Pues a esos salarios se le llama de trámite. ¿A cuánto es su salario? Pues no es a 37, es a 35, ¿vale? Para ese tipo de cálculos, ¿vale? No se benefician de las normas de protección y garantía del salario. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del FOGASA, ¿vale? Cuando una empresa se declara en quiebra, es decir, se declara insolvente, no puede hacer frente al pago de las deudas salariales, hay una cierta garantía por parte del Estado que se llama el Fondo de Garantía Salarial, que garantiza un porcentaje de los salarios en empresas, si no me equivoco, de menos de 50 trabajadores. Las empresas de más de 50, sálvese quien pueda, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues vamos a suponer que nos dejan de impagar 2 meses de sueldo antes de cerrar y de reclamar judicialmente, que la declaren insolvente, hagan una averiguación de bienes, digan que no hay nada donde rascar y que entonces ya nos digan, pídaselo usted al Fogasa. Bueno, ¿el Fogasa cuánto nos pagará? Pues nos pagará en base a 35 euros, no a 37. Eso quiere decir, ¿vale? No le son criterios compensación y absorción y no cabe aplicarles el interés de mora previsto en el pago de salarios. Bueno. Venga, esas son las características. De los complementos extrasalariales o los devengos no salariales, uno que me gusta mucho, el quebranto de moneda, ¿vale? ¿Por qué? Ahora os lo explico. Mira, es una cantidad económica que percibe el trabajador por el riesgo y perjuicios derivados de la realización de operaciones con dinero. De momento paramos aquí. Es decir, hay convenios, por ejemplo, mucho cajero. Bueno, la verdad es que solo lo he visto, bueno, no lo he visto, me lo han contado que ciertos funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, los que tienen acceso a dinero, por ejemplo, plusvalías o en la DGA, quienes cobran tasas, o en el Ministerio de Justicia, quienes cobran las tasas por los certificados de últimas voluntades o de defunción, esa gente a veces, cada vez menos, porque bueno, pues ahora se generan tasas, ve al banco y págalas. Bueno, pero el banquero, el cajero, toca dinero, ¿vale? Esa gente suele cobrar un quebranto de moneda. ¿Por qué me ha gustado? Porque es peculiar. Porque la gente se piensa que simplemente por el mero hecho de tocar el dinero te lo dan. Sí, pero te lo dan, pero no es gratis. Es decir, vamos a seguir leyendo, ¿vale? Que es por lo que a mí me llama mucho la atención, porque es uno de los pocos conceptos en los que yo he visto que suceda y la verdad es que me sorprende que la legislación laboral haya dado cabida a este concepto con estas peculiaridades. Dice, hablamos de posibles errores en cobros y pagos y o pérdidas involuntarias, es decir, no hablamos de robar, ¿vale? Es decir, me ha descuadrado la caja, me faltan 30 euros, no sé qué ha pasado, pues que le habré dado mal los cambios a alguien, ¿vale? No hay que pensar mal. Bueno, pues aquí viene lo divertido. El titular del riesgo de quebranto de moneda es el trabajador. Y ahora viene lo mejor. Que debe reintegrar a la empresa el conjunto de las cantidades objeto de cobro, respondiendo él con su patrimonio de las diferencias debidas a sus errores. La existencia de un concepto económico como el quebranto de moneda supone una forma de indemnizar al trabajador y como es una indemnización no se considera salario, ¿vale? Es un devengo extrasalarial al trabajador por ese riesgo económico que asume en su trabajo. Es decir, si tienes un descuadre de caja de 30 euros y el dinero no aparece, lo pones tú. Y a cambio, todos los meses, por ese riesgo, la empresa la palabra mágica es indemniza con X cantidad, o bien establecida por convenio o por acuerdo mutuo entre las partes, ¿vale? Pero esa es la peculiaridad que tiene este concepto y por el cual tiene la consideración de devengo extrasalarial, ¿vale? Porque es una indemnización. ¿Quién nos lo iba a decir? Decidme la verdad. ¿Habéis oído alguna vez el quebranto de moneda, pero ¿sabíais cómo funcionaba? ¿Sabéis realmente que esto era decir, y si me descuadra la caja tengo que ponerlo? Pues si no lo sabéis, ya lo sabéis. Y si ya lo sabéis, pues bueno, perdonad que me haya emocionado tanto porque la verdad es que es un concepto que me llama muchísimo la atención de siempre. Lo he visto pocas veces, pero es verdad que se da, ¿vale? Bueno, por rematar un poquito, no es un pago de actividad laboral alguna, sino una indemnización o compensación de determinados riesgos
que perciben los trabajadores que por su actividad laboral manejan de forma frecuente y habitual moneda y están obligados a responder con su salario de los descuadres producidos. Entre ejemplos, cajeros, taquilleros, conductores de autobuses, cobradores. Al no tratarse de una contraprestación de trabajo, en consecuencia no tiene carácter salarial. ¿Vale? Venga. Yo creo que nos da tiempo a ver unos pocos más y no aburriros. ¿Qué tal vais? ¿Os está resultando un poquillo ameno? ¿Vais aprendiendo cosas? ¿Os surgen dudas? Que quedan 10 minutos. ¿Queréis que repasemos algo en vez de avanzar? ¿Alguna pequeña aclaración de algo más concreto? Lo que sea. Si no, de verdad, paradme y me lo decís, porque como no os veo las caras, pues si estamos en presencial enseguida os veo si bostezáis o si os aburrís o, en fin, por intentar darle, que si queréis que en vez de avanzar tenéis alguna duda concreta, decírmelo ahora. ¿No? ¿Seguro? Venga, pues vamos a seguir un poquito, va. Asignación por desgaste de útiles y herramientas, ¿vale? Esta asignación compensa al trabajador por el deterioro sufrido por los útiles o herramientas, ojo, de su propiedad, como consecuencia del trabajo realizado. Igual que el quebranto de moneda, tiene el concepto indemnizatorio, ¿vale? Porque más que compensar al trabajador por los gastos originados por la prestación laboral, indemniza el deterioro que experimentan algunas de sus pertenencias, ¿vale? Venga, más. Bueno, dentro de este concepto, ¿qué se incluyen? Bueno, también incluye, ¿vale?, los gastos que corren a cargo del trabajador para la limpieza y conservación de ese vestuario o calzado, ¿vale? Y demás prendas que componen su uniforme, aunque sea percibida todos los meses del año, en el caso de fraccionar la cuantía anual entre 12 mensualidades. Bueno, no os colapséis, no os volváis locos. Lo peor que os puede pasar es que un devengo extrasalarial lo consideréis salarial y lo que hemos hablado antes, pues que incrementéis los costes de despedir a una persona y poco más, que ya está, que tampoco, que la nómina perfecta es solo para ojos de uno, ¿vale? Seguro que cualquier nómina que yo confeccione se la paso a un tercero y dice, hombre, pues aquí en la nocturnidad, en vez de haber puesto, por ejemplo, unidades y precio de nocturnidad que se saca con un porcentaje, pues podría haber puesto una cantidad total, o al revés. Nadie va a coger una nómina y decir, está perfecta. No. Cada gestor, asesor, departamento de recursos humanos tiene su manera de hacer las cosas. Lo más importante es habituarse a ese modelo, ¿vale? Intentar entender y descifrar los conceptos, ¿vale? Cuanto más detalle tengáis de los conceptos que se abonan en una nómina, mejor. Pero que si con alguno tenéis dudas, pues no pasa nada. Lo más importante, o sea, es importante de cara a costes de despido, por ejemplo, si un devengo es salarial o extrasalarial, pero podéis cometer error. Donde es más peligroso cometer errores, ya no es por las cuantías económicas que pueden derivarse con cargo a la empresa, sino lo mal que queda, ¿vale? Es que no parametricéis bien un concepto en cuanto a cotización o tributación. Es decir, que un concepto que sí o sí ha de cotizar a la seguridad social no lo metáis o al revés, queda muy feo, ¿vale? Si lo metéis sin tener por qué, aunque es raro, porque cotiza prácticamente todo, luego veremos las excepciones de que no cotiza, genera durante 400, 500, 600, 2000, que no son nada, ¿vale? Venga. Se me está yendo otra vez la conexión a internet, pero de momento se te oye entrecortado, sí, ya me he dado cuenta. ¿Me oís mejor ahora? Bueno, de todo, sí, vale, venga. Mm, creo, si no me equivoco, que la sesión era de 5:30 a 7:30. Según mi reloj, faltan 5 minutos. Como hemos acabado la página, ¿queréis que lo dejemos aquí y abrimos un turno de preguntas? ¿Queréis que repasemos algo, aunque se vayan 10-15 minutos, que me da lo mismo? Lo que sea, como veáis, a ver si así arreglo el problema de la conexión inalámbrica para el día siguiente, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Repasamos algo? ¿Sí? ¿No? Venga, está escribiendo. Cuéntame, Ana, a ver. ¿Tenéis los micros abiertos? Ah, sí, es verdad, los tenéis. ¿Alguna duda? Yo por ahora no, ninguna, ¿vale? Venga.
Pues vamos a mirar la adquisición de prendas de trabajo, ¿vale? Y nos quedaremos en la página 9 para el próximo día, ¿vale? Pues más o menos bien, ha ido, sí, estoy contento, estoy contento. Esta es la parte más teórica. Luego, conforme vayamos viendo porcentajes de cotización y eso, se complicará un poquillo y entiendo que generará más dudas, ¿vale? Pues pagaremos más, que ya está, que no pasa nada. Y luego cuando veamos algún caso práctico ya veréis cómo van encajando los conceptos, ¿vale? Venga, que vamos bien. Adquisición de prendas de trabajo. Es la cantidad económica asignada a prendas de trabajo. Está destinada a sufragar el gasto que el trabajador supone la obligación de prestar su actividad laboral con una vestimenta uniforme específico, ¿vale? No penséis solo en los vigilantes de seguridad. Hay mucha gente, ¿vale? Yo qué sé, hasta, no sé, cocineros con los gorros, que parece una tontería, bastante, los delantales, gente que trabaja en geriátricos que les obligan a llevar batas o zuecos sanitarios, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Son dengos extrasalariales, ¿vale? Cotizan, pero no tienen la consideración de salario, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ver cuál es la página 9 para el próximo día y lo dejamos aquí, chicas, chicos. Vamos a ver. 9999. Vale, las preguntas. Gastos de locomoción y dietas de viaje. Ah, pues genial, pues hemos quedado en el punto molón, en el de la chicha auténtica. Vale, ya veis, mira, si adelantáis un poquito en la hoja, ya pone aquí. Como este sin duda es una de las retribuciones extrasalariales más conflictivas porque, entre comillas, escapa, y así es, a tributación y a cotización, nos pararemos con algo más de detalle, ¿vale? Pues venga, nos vamos a quedar aquí, ¿vale? En la página 9, en los gastos de locomoción y dietas de viaje. Y el próximo día, que si no me equivoco es el día 2, creo que a la misma hora lo confirmaré con Alberto. Probablemente estéis mejor informados que yo, no porque yo esté mal informado, sino porque hoy pensaba que empezaba la clase a las 7 y casi se lía parda, ¿vale? Así que bueno, ya lo siento. Pero si no me equivoco o no me corrige Alberto, el 2 de junio a la misma hora, ¿vale? Lo que queráis, si vais mal de tiempo, no avancéis en la lectura, no os preocupéis, ya habéis visto que lo vamos haciendo menos, vamos contando y cualquier duda iremos parando lo que sea necesario, ¿vale? Bueno, muchas gracias a ti, Ana. Ya verás cómo la segunda parte es más interesante. Venga, cuidaros mucho y nos vemos el día 2. Venga, que vaya todo muy bien.